Perfecto. Entonces, vamos a terminar de revisar los trabajos que ustedes hicieron, ¿ya? La semana pasada, perdón, la clase pasada vimos los primeros 3 subsistemas que realizaron ustedes, y ahí yo sé que va a dejar el número de WhatsApp para que la compañera nueva ahí le escriba y puedan quedar contactados. Gracias, Yusi. Entonces, hoy día vamos a terminar de revisar los trabajos, ¿ya? Que en general, como yo les comentaba, están calificados, están bastante bien, con un criterio inicial, obviamente, de que era el primer trabajo y que el nivel de exigencia, obviamente, va a ir aumentando en la medida que vaya avanzando el semestre. Ya como les dije, yo le hice alguna retroalimentación, hubo un trabajo que estuvo muy bueno, que se los comenté, que tuvo un 7, y otros trabajos que tuvieron un 5.5, 5.8, que la idea es que, bueno, ahí les di algunas sugerencias de lo que tienen que ir avanzando respecto a los contenidos de los trabajos, porque obviamente en la medida que vaya avanzando el semestre, el nivel de exigencia va a ir aumentando. Entonces, para hacer la primera nota, yo creo que en general estuvo bien. Entonces, vamos a terminar de revisar esos trabajos con el objetivo de que en una primera instancia conozcamos desde su palabra, desde su visión, desde su reflexión e investigación que ustedes hicieron, cuáles son los subsistemas que existen en el área de recursos humanos, ¿ya? Entonces, hoy día nos queda, si no me equivoco, bienestar, clima, evaluación de desempeño y gestión del talento, que van a ser los 4 subsistemas que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Denme un segundo, chicos. Miren, ahí está. Ya. Entonces, denme un segundo, tengo un montón de ventanas abiertas y tengo solo puro de sombra. Ahí sí. Entonces, acá está el trabajo del área de bienestar que hicieron los compañeros, ¿ya? A ver, algunas definiciones iniciales que hizo este grupo que me parecen bastante acertadas. Primero, efectivamente, el término bienestar, nosotros si se dan vuelta las palabras, bienestar significa estar bien, ¿ya? Entonces, aquí la primera aproximación teórica que hicieron los compañeros que abordaron el tema del bienestar laboral, hicieron referencia a que involucran bienestar emocional, físico y un sentimiento general de compromiso y felicidad que se emplea al trabajar en un determinado rol profesional. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que un colaborador, un trabajador, esté bien, bienestar, esté bien físicamente, emocionalmente, lo más probable es que su desempeño termine siendo óptimo, va a estar comprometido, va a tener un sentimiento de pertenencia con la empresa, el llamado compromiso, lo que se dice que el llamado a ponerse la camiseta de la empresa, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, lo más probable es que esa persona que esté bien, en términos físicos, emocionales, va a estar comprometido y va a hacer bien su trabajo, ¿ya? Entonces, hay algo súper interesante y que por eso lo destaqué en amarillo. El bienestar pasa a ser un factor competitivo en las organizaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como bien dice ahí, puede llegar a marcar la diferencia entre una buena gestión de la organización o de la empresa, ¿ya? Entonces, temas que se pueden ver como que no necesariamente tienen una relación directa con la gestión de la empresa, sí lo tienen, ¿ya? Entonces, estos temas, por ejemplo, del clima o del bienestar, eran temas que antiguamente los antiguos gerentes no los veían, ¿ya? O que para ellos era un costo, era un gasto, tener que invertir o dedicarle tiempo a las áreas de bienestar. Pero finalmente, con el tiempo, las empresas se han dado cuenta que en la medida que sus trabajadores estén bien, estén satisfechos, van a trabajar mejor y no se van a ir, se van a quedar en la empresa y van a querer hacer carrera, ¿ya? Entonces, efectivamente, el bienestar pasa a ser un factor competitivo. Es más, hay un ranking que se evalúa y las empresas compiten en ese ranking para en el fondo ver quiénes son las mejores empresas para trabajar que hay en Chile. Se los voy a mostrar después, ¿ya? Para que lo tengan claro, pero efectivamente ya hay una certificación. O sea, hay una consultora que se llama Great Place to Work, en inglés, que en castellano quiere decir grandes lugares para trabajar, que certifica a las empresas que los mismos trabajadores reconocen como buenos lugares para trabajar. Yo tengo ahí la página y la vamos a ver después para que en el fondo veamos cuáles son las empresas que los trabajadores eligieron como las mejores empresas para trabajar en Chile, ¿ya? Y obviamente el hecho de que estas empresas sean reconocidas por un buen clima, que tengan esta certificación, ¿qué va a hacer? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué
Porque una empresa que tiene un buen bienestar, que es reconocida y que está certificada, ¿qué ventajas tiene al momento de, por ejemplo, elegir trabajadores y contratar trabajadores? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿cómo es la pregunta, profe? A ver, ¿qué creen ustedes respecto al hecho de que el bienestar pasa a ser competitivo? Que haga las empresas competitivas, que una empresa destacada, que es reconocida por sus colaboradores porque tiene un buen bienestar, ya pasa a ser competitiva, ¿cierto? ¿A qué nivel pasa a ser competitiva? ¿Ya? Porque esa empresa tiene una diferencia en relación a las otras. ¿Se le ocurre? ¿Por el buen clima será o no? Efectivamente, el buen clima, porque como lo habíamos comentado anteriormente, todos trabajamos por plata, ¿ya? Ustedes están estudiando acá porque obviamente quieren tener una carrera que mejore su nivel de ingreso en el futuro, ¿cierto? Pero con el pasar de los tiempos el ingreso no es la única causa, motivo del cual nos lleva a elegir un lugar de trabajo, ¿ya? Quizás algunos sí, pero para otros no, por lo menos para mí no, ¿ya? Por lo menos para mí pesa tanto el sueldo como las características de la empresa. Entonces, una empresa que es certificada y que es reconocida porque tiene un buen clima y un buen nivel de bienestar de sus trabajadores, ¿qué va a hacer? Va a atraer a los mejores talentos del mercado. Porque todos van a querer trabajar en esa empresa, porque tiene buenos beneficios, porque tiene buen clima, porque tiene 4 semanas de vacaciones, no sé. ¿Se fijan? Entonces, el hecho de que una empresa tenga un bienestar reconocido y un buen clima que sea reconocido por el mercado, hace que finalmente esa empresa tenga la capacidad de atraer a los mejores talentos. ¿Ya? No solo porque paga bien, sino que porque también ofrece cosas adicionales que los trabajadores están buscando ahora, y que tienen que ver básicamente con buscar un lugar de trabajo que sea bueno, que se preocupe por mi bienestar. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Porque obviamente esas empresas que tienen un buen nivel de clima laboral y que son reconocidas por el bienestar pueden darse el lujo de elegir a los mejores trabajadores que están a nivel del mercado, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando veamos las empresas se van a dar cuenta que son empresas grandes las que son reconocidas como las mejores empresas para trabajar, ¿ya? Acá hay una definición importante que hicieron los compañeros. El bienestar es un término integral, ¿ya? Porque generalmente cuando se habla de bienestar laboral o las áreas de bienestar, pensamos en los puros convenios, en la caja de compensación, por ejemplo, en el tema de las licencias médicas, en las cargas familiares, y pensamos en esos convenios que administran generalmente el área de administración, que trabajan dentro del área de recursos humanos en la empresa. Pero no es solamente eso. El bienestar es un concepto integral, como bien dice ahí Lucinado los compañeros, que incluye servicios. Entonces, claro, los servicios son los que yo le estaba mencionando. La caja de compensación, el beneficio, la caja de escolaridad, no sé, pues la caja de mercadería para el 18, esos son servicios, ¿ya? Los beneficios que tienen que ver con, por ejemplo, temas de salud, seguro complementario de salud, algún beneficio para que las personas puedan seguir estudiando, etcétera. Pero también están las instalaciones, ¿ya? Porque nosotros podemos tener excelentes servicios, convenios con, no sé, con la clínica de la Católica para que los trabajadores se sientan gratis, pero si tienen un computador de hace 10 años atrás con Windows XP y el internet se le cae a cada rato, por más que tengamos buenos beneficios, la persona en su día a día va a tener un desgaste adicional. ¿Por qué? Porque las instalaciones no cumplen, obviamente, las condiciones para poder trabajar. Entonces, son dos cosas que van de la mano, ¿ya? Los servicios, los beneficios, pero también la infraestructura, ¿ya? No sacamos nada con tener convenios con las mejores universidades de Chile para que la gente pueda estudiar, siendo que ni siquiera tenemos un buen plan de internet y a los trabajadores se les cae internet a cada rato. Entonces, es un concepto integral que abarca desde los aspectos higiénicos. Cuando hablamos de higiénico nos referimos a los aspectos básicos, es decir, puestos de trabajo, iluminación, equipamientos, tecnología, iluminación, no sé, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, el bienestar no solamente está enfocado en los beneficios, sino que también está enfocado a todo el conjunto de elementos que influyen a que finalmente un trabajador esté satisfecho o no con su puesto de trabajo, ¿ya? ¿Se fijan? Por eso es la importancia de abarcar el sistema de bienestar como un sistema complejo, no solamente centrando los beneficios de los convenios, sino que también, obviamente, enfocando lo que tiene que ver con el lugar, la empresa en sí, ¿ya? Entonces, esta es la definición que los compañeros nos hicieron de un bienestar, que básicamente es implementar una cantidad de medidas de mejora para que mejore la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, finalmente, cuando hablamos de bienestar o de áreas de bienestar en la empresa, nos referimos a un programa integral que está enfocado en velar porque el trabajador
se sienta satisfecho en su lugar de trabajo. Ahora, ya lo hemos conversado anteriormente. ¿Cómo nosotros sabemos si el trabajador está satisfecho o no en su lugar de trabajo? ¿Se acuerdan? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sabemos si un trabajador está o no satisfecho en su lugar de trabajo? Por el rendimiento que tiene. Una variable es el rendimiento, muy bien. ¿Por su estado emocional? ¿Y el estado emocional, de dónde lo sacamos? ¿De dónde obtenemos ese dato? Encuestas. De la encuesta de clima. De la encuesta de clima. Entonces, si nosotros, muy bien, felicitaciones a las dos respuestas, porque precisamente el bienestar se refleja en dos impactos. Uno, el desempeño, ya que lo hablábamos al principio, en la medida que el trabajador esté satisfecho, va a tener una buena actitud, como dice Valentina en el chat. Efectivamente, un trabajador que está satisfecho, su actitud va a ser positiva. O sea, se va a levantar en la mañana, va a tomar desayuno, va a llegar a la oficina, va a llegar feliz, va a saludar a todos, se va a sentar en el computador, se va a poner a trabajar feliz. Pero si uno trabaja, imagine que a usted le ha pasado, en un lugar que no es muy motivador, que no tiene muy buenos beneficios, que con suerte le pagan el sueldo, ¿cómo se levanta ese trabajador? Distinto al otro. Se levanta, despierta y es como chuda, no quiere trabajar, y se levanta lento, y en la micro va todo el día pensando lo mal que lo va a pasar en la pega, y llega al trabajo, se sienta, ve a los compañeros, no los saluda. ¿Qué va a pasar con ese trabajador? Va a terminar rendiendo súper mal, porque ya su nivel de motivación está agotado. Entonces, efectivamente, el impacto del bienestar tiene directa relación con el desempeño del colaborador. Y obviamente, en la medida que el colaborador tenga un buen desempeño, la empresa va a tener un buen desempeño en general. Y el otro es la encuesta de clima, ¿ya? Si la encuesta de clima sale mala, en la encuesta de clima nosotros evidenciamos que los trabajadores están diciendo que no están satisfechos, tenemos un problema urgente que tenemos que solucionar, ¿ya? Entonces, esas dos son las variables que nosotros tenemos que analizar al momento de evaluar si los trabajadores en una organización están satisfechos o no. Si hay un buen desempeño y los resultados de la encuesta de clima son buenos, listo. Eso es un indicador claro que los trabajadores están satisfechos y comprometidos. Por el contrario, si el nivel de productividad es bajo y la encuesta de clima es mala, lo más probable es que el área de bienestar esté haciendo una pega muy mala y los trabajadores no estén siendo satisfechos, ¿ya? Entonces, es importante, nosotros, como yo le he dicho, somos doctores en cierta forma y tenemos que hacer ciertos diagnósticos. Entonces, cuando vemos estas variables, mala encuesta de clima, mala producción, seguramente estamos fallando en el bienestar, en la sensación de compromiso que tiene el trabajador, ¿ya? Así que por eso es importantísimo el área de bienestar. Aquí los compañeros señalan algo súper importante que finalmente es lo que yo les comentaba. Los beneficios de implementar o de tener en la organización un plan de bienestar, aquí los compañeros señalan algunos que son súper importantes. Primero, el incremento de la creatividad y la innovación del personal, ¿ya? ¿Esto pasa cuándo? Cuando la empresa, generalmente estas empresas con liderazgos nuevos, que tienen nuevas formas de hacer las cosas, abren espacios para que los trabajadores hagan aportes, por ejemplo, no necesariamente en sus áreas, sino que también pueden ser en otras áreas, ¿ya? Entonces, muchas empresas grandes tienen, por ejemplo, instaurado la práctica de hacer laboratorios de ideas, ¿ya? Donde en el fondo hacen llamado a concurso que cualquier persona tenga alguna idea innovadora que quiera aportar a la empresa, la pueda hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien de recursos humanos tiene una idea innovadora de marketing, presenta esa idea innovadora de marketing y se le asigna ese proyecto a esa persona y lo desenvuelve, ¿ya? Entonces, obviamente esto es una mentalidad nueva. La empresa antigua no. ¿Qué pasaba cuando una persona tenía una propuesta y se le iba a hacer al jefe, a este jefe patrón de fondo, como le he definido yo, de la vieja escuela? ¿Qué le va a decir este jefe a un trabajador que va a hacer una propuesta? Vaya a hacer su trabajo, dedíquese a lo suyo. Generalmente no se generan esos espacios para la nueva idea. Entonces, ya como le he hablado muchas veces, los liderazgos son claves, ¿ya? Los líderes tienen que dejar espacio para que los trabajadores, que finalmente son los que hacen la pega y saben mejor lo que pasa, aporten con su idea, ¿ya? También nos va a permitir identificar los talentos para ver si que alguna de estas personas después puede tomar algún cargo de jefatura, ¿ya? Las culturas antiguas nos daban estos espacios. O sea, la persona hacía su pega y no tenía nada más, no podía hacer nada de todo lo que fuera su pega,
¿ya? Entonces, obviamente, una organización que libere o de alguna forma genere la capacidad de que el trabajador tenga la capacidad de innovar y de aportar con cosas, va a hacer que el trabajador se sienta más valorado también, ¿ya? Porque en la medida que uno presenta un proyecto y el jefe diga, oh, qué bueno, sí, lo podemos implementar, el trabajador se va a sentir bien porque hizo algo bueno, ¿ya? Todo lo contrario a lo que hablábamos como el ejemplo contrario. En la medida que los trabajadores propongan ideas y siempre la respuesta sea no, la motivación no va a ser muy alta. Entonces, es importante generar estos espacios para que los trabajadores aporten con su idea, ¿ya? Segundo, disminuye la rotación de colaboradores. Esto ya lo hemos hablado, así que les voy a dejar que ustedes me expliquen por qué un buen bienestar implicaría que la rotación de los colaboradores bajara. ¿Qué creen ustedes? Porque se genera un núcleo de confianza entre los colaboradores. Entonces, mientras Claro. menos rotación, más confidencialidad existe entre sus pares. Claro, por ahí va, exactamente, porque en la medida que los trabajadores estén satisfechos con el bienestar, estén bien en la empresa, no se van a querer ir, se van a querer quedar ahí, ¿ya? Pero si no están bien en la empresa, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Se van a querer ir. Entonces, es importante también eso, la satisfacción impacta directamente en la rotación, ya lo hemos conversado. Una rotación ideal de una empresa es de un 3%, es decir, entre los trabajadores que entran y salen no debe ser más de un 3% sobre la nómina, ¿ya? Las empresas que tienen mal clima laboral, que tienen un mal bienestar, tienen altas tasas de rotación porque la gente ingresa, está 2-3 meses, se da cuenta que el clima es malo, los jefes son malos, el trato no es bueno, el ambiente es tóxico, y bueno, ¿ya? Y ya como lo hemos conversado, la rotación para nosotros los recursos humanos es un tema fundamental, ¿ya? Porque si hacemos un buen trabajo, vamos a cubrir las vacantes y vamos a tener tiempo a hacer otras cosas. Las empresas que tienen mucha rotación están todos los días contratando personas para cubrir esas vacantes que tienen pendientes. Entonces, al final, se les va su gestión de recursos humanos solamente en buscar gente y contratarla. No hacen bienestar, no hacen capacitación, no hacen gestión del desempeño, porque están todo el tiempo tratando de cubrir esas vacantes que están abiertas, dado que la rotación es alta. Por lo tanto, si hay buen bienestar, buen clima, la rotación de los trabajadores va a ser baja. ¿Por qué? Porque se van a querer en la empresa, ¿ya? Y eso obviamente también va a garantizar de que hay compromiso de parte de ellos, ya como bien dice ahí. Y obviamente en la medida que tengamos compromiso, poca rotación, trabajadores con espacio para innovar, ¿cómo decirlo? El efecto esperado va a ser que la organización tenga buenos resultados, ¿ya? Entonces, es importantísimo el bienestar. Entonces, ahí lo que les digo yo, la idea es que las empresas no lo vean como un costo, es una inversión, porque finalmente estos gastos que tiene que hacer la empresa en general bienestar van a tener un efecto directo en la productividad de la empresa, ¿ya? No le estamos dando regalitos a los trabajadores, como dicen muchas veces los líderes, ¿ya? No le estamos, bienestar no se trata de eso, de darle regalitos a los trabajadores, se trata de tenerlos bien, de tenerlos contentos para que finalmente hagan bien su trabajo. Esa es la filosofía que marca todas las acciones que nosotros hacemos en relación a los temas de bienestar, ¿ya? Aquí hay algo importante que los compañeros señalaron. Estas son las conclusiones que yo abordo para ir ya cerrando ese tema del bienestar. Primero, que es construido entre la organización y el trabajador. Eso es efectivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los mejores conocedores de lo que necesitan? Los propios trabajadores, ¿ya? Entonces, obviamente, los beneficios que nosotros pensemos tienen que ir en función de los trabajadores que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, muchas veces son los mismos trabajadores los que te van a decir, necesitamos esto. Y nosotros como recursos humanos tenemos que poner oreja y ver si es que es factible poder implementar esa medida de mejora que nos están pidiendo los trabajadores, ¿ya? Y tienen que ser pertinentes a nuestro contexto, porque, por ejemplo, no sacamos nada con gestionar un convenio con una universidad para estudios superiores para los hijos de los trabajadores, siendo que los trabajadores son todos jóvenes y sus hijos todos tienen 4 o 5 años. No sacamos nada con tener un convenio de universidad, ¿por qué? Porque no lo van a usar. ¿Se fijan? Y a veces pasa, a veces los convenios no están en función de la población o de los trabajadores que tiene la empresa. Entonces nosotros tenemos que elegir beneficios que obviamente sean pertinentes con los que ellos dicen. Ya sea, por ejemplo, si tenemos muchos trabajadores que tienen hijos chicos, tratar de buscar un seguro médico que incluya a niños chicos, por ejemplo. ¿Se fijan? ¿Ya?
Si tenemos la mayoría de las trabajadoras mujeres, por ejemplo, buscar un servicio o un seguro de salud que tiende a beneficiar más a las mujeres que a los hombres. Sabemos que en términos de salud las mujeres se ven muy castigadas, sobre todo por la ISAPRES, por ejemplo. Entonces la idea es quizás buscar un plan de salud que compense los malos planes del ISAPRES, ¿se fijan? Entonces no buscar cualquier bienestar, no buscar cualquier beneficio. Tenemos que enfocarnos en la población, como les digo, o los trabajadores que nosotros tenemos para elegir beneficios que sean pertinentes a los trabajadores y al perfil que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, yo puse como para cerrar esto que es súper importante que destacaron los compañeros, que lo puse en color celeste. Un trabajador contratado a jornada completa suele pasar 10 horas en el puesto de trabajo, incluyendo la hora de colación que no se paga. Entonces, incluyámosle más a eso el viaje de ida y de vuelta. ¿Ya? Entonces, finalmente, una persona, creo que en Chile le dedica mucho tiempo en comparación con otros países donde las jornadas de trabajo son mucho más acotadas. Entonces, finalmente la persona le termina dedicando casi todo su tiempo al trabajo, que es algo que no debiese ser y que es propio de países que están en el contexto de nosotros, que son países que están en vías de desarrollo. ¿Ya? Quizás alguna vez llegamos a ser un país desarrollado, nuestra jornada laboral se ve un poco más acotada. Pero tenemos que nosotros ser empáticos que los trabajadores, que ustedes mismos ahora que están trabajando, le tienen que dedicar mucho tiempo al trabajo. 8 o 9 horas en el puesto de trabajo, más las 2 o 3 horas a veces que se demoran en el transporte público. Entonces, están saliendo de la casa ¿a qué hora? A las 7 de la mañana, están volviendo a su casa a las 8 de la tarde, cansados, y tienen que llegar a ver a los hijos, hacer el almuerzo. Entonces, tratemos de que el espacio laboral sea agradable para los trabajadores, porque finalmente es donde pasan más tiempo, Y de hecho, pasa, y no debería pasar así, a veces pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias. Entonces, obviamente, el espacio de tiempo que ocupamos en la empresa es bastante amplio, por lo tanto tenemos que hacer que sea lo más satisfactorio posible, y eso es responsabilidad de nosotros, ¿ya? Ahora, yo les comentaba esto, respecto de cuáles son los mejores lugares para trabajar, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, esto es una consultora internacional que se llama Best Place to Work, que es lo mismo que mejores lugares para trabajar, pero en inglés, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta empresa? Hace una encuesta a nivel mundial con las empresas más grandes y las clasifica en 3, como lo ven ahí. En empresas grandes, con más de 1.000 trabajadores, empresas medianas, entre 250 y 1.000 trabajadores, y empresas chicas, que tienen hasta 250 colaboradores. Obviamente, esta consultora hace esa segmentación, porque una empresa chica, obviamente, no puede dar los mismos beneficios que una empresa grande. Es una empresa de 5 colaboradores, difícil que pueda dar los mismos beneficios que una empresa que tiene 10.000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, obviamente, para no mezclarlos y evaluarlos con la misma vara, porque no debe ser así, los clasifica en función de su tamaño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, veamos las más grandes, que son las empresas más conocidas. ¿Cuáles fueron? Estos del año 2020. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las mejores empresas para trabajar, definidas por sus propios trabajadores el año pasado? Llega hasta el ranking. Número 1, Grupo Santander. Me imagino que conocen el Banco Santander, ¿ya? Ahora, el Grupo Santander es una empresa extranjera, española, y que trabaja, obviamente, en el rubro donde hay más lucas, que son los bancos, ¿ya? Los bancos, por trabajar dentro del rubro financiero, son buenos empleadores, pagan bien, pero por sobre todo tienen excelentes beneficios, ¿ya? Y además, hay una característica fundamental que tienen los bancos que quizás otros rubros no los tienen. Los bancos trabajan con planes de carrera. Es decir, una persona puede entrar a los 20 años a hacer su práctica, de los 35 quizás ya puede ser gerente sucursal. ¿Por qué? Porque los bancos trabajan en función de desarrollar los talentos de manera interna. Entonces, tienen harto trabajo con lo que hace referencia a la capacitación interna, a los planes de carrera, a los planes de sucesión, a la identificación de los talentos para que finalmente puedan hacer carrera. Entonces, es súper normal que las personas que trabajan en un banco estén mucho tiempo trabajando ahí, ¿ya? Como era antes. Son pocas las empresas y los rubros donde logran fidelizar tanto a los trabajadores, y eso pasa en los bancos. ¿Por qué? Porque finalmente son buenos empleadores, tienen buenos beneficios y además potencian al trabajador para que pueda seguir creciendo. Entonces, lo más probable es que dentro de este grupo nos vamos a encontrar con varias empresas bancarias. La segunda en Grupo Saesa, que me llama la atención que esté acá, porque el Grupo Saesa es como Chilectra, Enel del sur,
ya presta servicios de distribución de energía eléctrica, entiendo que desde la 9ª región al sur, ¿ya? Por lo tanto, es una empresa que trabaja mucho bajo presión. Yo trabajé en esa empresa 6 meses y efectivamente una empresa que trabaja mucho bajo presión, porque como trabaja en el rubro eléctrico, y ustedes conocerán el sur, lluvias temporales, habían cortes todos los días, así 100.000 clientes sin luz, Puerto Montt sin luz, 2 días, no sé. Entonces, el nivel de estrés que tiene esta gente es alto. Yo trabajé 6 meses ahí, me fui porque en realidad era mucho, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Saben compensar ese nivel de estrés, de demanda laboral, porque hay que estar conectado 24/7, con unos buenos beneficios. Y eso pocas empresas lo hacen. Entonces, yo creo que es muy notorio que SAESA, siendo un grupo o trabajando en un rubro tan estresante como es la distribución de energía eléctrica, logre que sus trabajadores la reconozcan como un buen lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque compensa ese estrés, esa dedicación que tienen que hacerlo junto con un buen programa de beneficios. ¿Ya? Tercero, BCI. Mismo caso que Santander, que es una empresa que está en el mismo lugar. Empresa que pertenece al rubro financiero, por lo tanto tiene lucas, y que es extranjera. ¿Ya? Y entonces su política está muy parecida a lo que hace el Santander en el fondo. ¿Ya? Como son bancos, tienen lucas y pueden hacer buenos beneficios. La cuarta empresa, Falabella. Todos conocemos Falabella. Falabella debe ser de las marcas más reconocidas en Chile y más antiguas también. ¿Ya? Que obviamente yo cambiando de dueño, que ya tampoco, no sé si saben, pero Falabella, a pesar de ser una empresa chilena, los dueños ya no son chilenos. ¿Ya? Pero también tienen lucas. Y ojo, Falabella no solamente se dedica a las tiendas, sino que no sé si ustedes saben que también tiene los bancos, tiene los viajes, no me acuerdo qué otros servicios presta, entonces también participa mucho del área financiera. Entonces, por lo tanto, al prestar servicios... Seguro también. Seguro, exactamente. Entonces también tiene lucas. Entonces, generalmente se fijan las empresas que estén asociadas al rubro financiero o seguros, como decía la compañera, tienen buenos ingresos. ¿Cómo? El que viene después, pues Security. De las 5 empresas más reconocidas, llevamos 3 bancos. Si fijan, Santander, BCI y ahora Security, que trabaja por una parte con bancos y por otra parte también trabaja con temas de seguro. La sexta empresa también viene del ámbito de finanzas, seguros. ¿Se fijan? Scotiabank, de nuevo, otra empresa de bancos. Y esto me llama la atención, el Parque del Recuerdo. Bajó, me acuerdo, porque el Parque del Recuerdo el año 2019 estaba en el segundo lugar de las empresas con mejor reputación para trabajar. Ahora bajó al puesto número 8. Ahora, el Parque del Recuerdo se dedica al negocio de los cementerios. Que, bueno, yo no sé si trabajaría ahí, no sé qué piensan ustedes, debe ser bien raro trabajar en torno a la muerte, es como raro, pero me llama la atención eso, no conozco la realidad de Parque del Recuerdo, no sé por qué está bien catalogada, pero no me deja de llamar mucho la atención que a pesar del giro, del rubro, cementerio, sea una empresa bien reconocida, por lo menos yo no trabajaría en una empresa que esté ligada a esos giros. Quizás sus servicios sean buenos, porque no en todos los cementerios los servicios son buenos. Sí, pero recuerden acá que esto es una encuesta que se hace a los trabajadores, entonces las personas que trabajan en el Parque del Recuerdo dicen que es una buena empresa para trabajar. ¿Por qué? Habría que preguntarle. Tenemos algún alumno en práctica en el Parque del Recuerdo, les voy a preguntar qué tal su lugar para trabajar. Cencosud de Scotiabank. Cencosud es la empresa retail, donde está Jumbo, donde está Easy, donde está Johnson, pero ellos también, en esta lógica de hacer convenios, se fusionaron con Scotiabank. Entonces, Scotiabank no es la empresa de retail, sino que es la empresa de seguros, de intereses, la que, por ejemplo, si ustedes tienen la tarjeta Jumbo Santa Isabel, la tarjeta de crédito del supermercado, la que administra esa tarjeta es Scotiabank, por ejemplo. Entonces, nuevamente volvemos al tema financiero. Y la última empresa es AES Gener, que es una empresa generadora de energía, ¿ya? SAESA, que era la otra empresa que nosotros veíamos, la empresa que distribuye. Pero AES Gener es la empresa que genera la energía eléctrica. Entonces, básicamente, si nosotros revisamos rápidamente cuáles son las 10 empresas más importantes o más reconocidas por sus trabajadores como buen empleador, nos encontramos con que los bancos son las mejores empresas. Entonces, si quieren apuntar alto, chiquillos, y quieren trabajar en un lugar bueno, tienen que ir a trabajar en un banco. ¿Ya? Y también están las empresas del área de servicios, que en este caso son servicios eléctricos. ¿Ya? Se los quería comentar. Ahora, bueno, ahí está Sodimac, también está la Caja Los Andes. Recién, si se fijan acá, todas las empresas que hemos visto,
está recién acá, recién en el número 8 aparece la primera empresa chilena. Porque todas las otras empresas son extranjeras, porque recuerden que Falabella también le compró, no me acuerdo qué grupo, un grupo extranjero. AES también. Aquí de nuevo, Colombia parece. creo que sí, porque Es colombiano ahora. Falabella está en Colombia y está en Perú. Entonces recién empiezan a aparecer, en el número 8 aparece la primera y en el número 12 aparece la segunda. Es decir, también hay otra característica. Las empresas mejores reconocidas son las empresas extranjeras. Tendrán más lucas. En lo particular, no sé si tienen más lucas, pero tienen otra forma de hacer las cosas. Yo creo que hay una diferencia importante, que a veces el empresario chileno es un poco más mano guagua y les cuesta a veces ver que el tema de bienestar es una inversión, sino que la ven como un costo. Y como me lo dijo un gerente a mí, eso de entregarle regalitos a los trabajadores no sirve de nada. Claramente ese gerente está un poco desconectado de la realidad. ¿Ya? Perfecto. Felicitaciones al equipo que hizo el trabajo de bienestar. Vamos a pasar al segundo tema entonces, que es cultura y clima, que es un tema que, por lo menos a mí como sociólogo, es el tema que más me gusta dentro de lo que nosotros hacemos. Y son temas difíciles de manejar y son temas también que hasta hace poco no se veían, no se les daba la importancia. O sea, las encuestas de clima son algo relativamente nuevo. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dicen estos compañeros que se enfocaron en el tema del clima y la cultura? ¿Qué mencionan ellos? Básicamente que estos subsistemas o estos procesos que hacen referencia al clima laboral de la cultura traen beneficios para la empresa, ya que, como lo conversábamos recién, vienen a complementar lo monetario. ¿Ya? Finalmente, el clima y la cultura de una empresa pasan a ser factores por los cuales un trabajador elige trabajar en una empresa. ¿Ya? Entonces, esto hace referencia a lo que comentábamos ahora. No solamente las personas actualmente, sobre todo los millennials, no buscan el sueldo, como nosotros buscábamos antes, el que me paga más me voy con ese, sino que también están buscando empresas que también le entreguen un buen clima y que tengan una buena cultura, ¿ya? Porque también son factores que pasan a ser importantes para la generación actual al momento de elegir un trabajo, ¿ya? Entonces, por eso yo les mostraba, por ejemplo, estas empresas, Best Place to Work. Si alguna de estas empresas alguna vez nos llama para trabajar, yo estoy seguro de que nosotros nos vamos a ir felices a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque nos van a pagar bien y nos van a cuidar bien. ¿Ya? Entonces, el hecho de sentirse bien remunerado, bien cuidado, nos va a hacer trabajar bien. Entonces, efectivamente, la cultura y el clima pasan a ser factores no monetarios, o sea, no que se le traspasen directamente como beneficio al trabajador, pero que sí el trabajador los visualiza o los percibe como un factor importante para definir si es el lugar que quieren trabajar o no. Dado que, obviamente, un clima bueno, donde las personas se saludan, se conocen, se preocupan, cuando uno está enfermo, por ejemplo, todos le escriben y lo van a ver, es un lugar grato para trabajar, ¿ya? Distinto a un lugar donde nadie se conoce, donde nadie se saluda, donde nadie habla, etc. A mí me pasó en lo particular, por ejemplo, les voy a contar mi historia. Yo me fui a trabajar de jefe de selección en una empresa de tecnología 3 meses, y duré los 3 meses porque no aguanté la cultura, porque básicamente era una empresa de tecnología, trabajaban puro informáticos. Yo no tengo ningún tema con los informáticos, pero a veces los informáticos son un poco distintos, al igual que los contadores. Que yo tenga ahí uno que trabaja en la organización va categorizando a veces los cargos y efectivamente hay ciertas características comunes. Entonces, yo llegué a esta empresa de puro informático, no saludaban. Incluso a veces yo saludaba, hola, buenos días, y no me respondían el saludo porque están conectados con audífonos. Entonces, esas cosas como que después llegaba la hora del almuerzo, íbamos a almorzar, y nadie hablaba. Estaban todos comiendo, mirando la tele, mirando las noticias. Y obviamente quizás para ellos, en su cultura, en su formación, es lo normal, pues, pero para mí no. O sea, lo normal es conversar, echar la talla, el hora de almuerzo, hablar de otras cosas distintas. Tiene que ver con eso. Entonces, la cultura es súper importante, por lo menos para mí es importante. Y yo cuando en esa empresa me quisieron renovar el contrato a los 3 meses, dije, ¿sabes qué? No, me voy. Prefiero buscar otra opción porque aquí nunca me voy a poder acostumbrar. Porque si uno no se acostumbra, no está bien. Ya por lo menos para mí es importante el tema de las relaciones, tener no sé si un amigo, pero por lo menos alguien con quien compartir, con quien conversar, que te haga un poco más agradable la pega. Entonces, si nadie te habla y están todos enfocados en la pega y ni siquiera sé cómo se llama mi compañero con el que me siento hace 2 meses, no es un lugar con el que quiero trabajar. Entonces, se lo comento como una experiencia personal, pero básicamente
para mí es importante, yo creo que para ustedes quizás como son de las nuevas generaciones también, no solamente las lucas son lo más importante, sino que también lo que hace referencia al salario emocional, ya que es un concepto nuevo que lo vamos a ver después, que el salario emocional precisamente hace referencia a eso, a lo que yo obtengo como compensación, no en lucas, no en sueldo, sino que en mi bienestar, en mi sensación de estar tranquilo, de estar en un lugar que me cuida y me reconoce, ¿ya? Entonces, primera definición importante, clima y cultura son relevantes y pasan a ser un factor no monetario del cual un candidato también evalúa al momento de elegir si ese va a ser su futuro empleador o no, ¿ya? Entonces son aspectos importantes y que, como también lo señalábamos respecto al bienestar, pasan a ser competitivos. Se fijan, cuando revisamos recién las mejores empresas para trabajar, son empresas súper competitivas. O sea, si yo veo un aviso de que el gerente, de que Santander está buscando gerente, voy a postular, por ejemplo, porque me gustaría trabajar ahí porque sé que los cuidan, ¿ya? A diferencia de la financiera Juanito Soto, que no la conoce nadie y que si me llaman para trabajar ahí, no la conozco, así que voy a tener incertidumbre, ¿se fijan? Entonces, la medida que una marca asocie su marca también al bienestar y satisfacción de trabajadores, obviamente va a ser muy codiciada por las personas para poder trabajar, ¿ya? A ver, la definición de cultura, es súper difícil entender el concepto de cultura porque es súper abstracto, ¿ya? Nosotros siempre asociamos el concepto cultura como a un nivel cultural o como al arte, ¿ya? Como esto es una actividad cultural, ¿ya? Chicos, me dan un segundo porque si me están llamando 2 veces seguramente es porque tengo alguna emergencia, ¿ya? Así que denme un momentito, por favor. Disculpen, chicos, que era precisamente recursos humanos por un tema que tenemos. Ya. Entonces, como yo les decía, a veces para nosotros cultura, en el sentido común, o en cultura general, como se dice, asociamos el concepto cultura al arte, o que una persona tenga mucho conocimiento, sepa mucho de algo, eso lo asociamos con cultura. Pero no, la cultura ¿qué es? Y como muy bien lo definen los compañeros acá, son hábitos que existen en la organización, y que son hábitos que están alojados en las personas, y que son de las personas. Pero cuando nosotros salimos de nuestros conductos, de nuestros hábitos, pasamos a los grupos. Entonces, esas conductas y esos hábitos pasan a ser parte del grupo. Y ya cuando ciertos comportamientos, conductas, pasan a ser socialmente compartidos y aceptados por un grupo, pasa a ser algo cultural. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, básicamente, cuando hablamos de cultura y cultura organizacional, hablamos de la suma de los hábitos, comportamientos, conductas que tienen las personas, que trascienden a las personas y ya pasan a ser propias del grupo, ¿ya? Entonces, acá los compañeros hicieron 3 ejemplos muy buenos para poder explicar esto. Por ejemplo, a nivel personal, yo llego todos los días a mi lugar de trabajo y lo primero que hago es prender la radio. Eso, en lo particular, yo siempre hacía eso, porque yo siempre trabajo con música, no me gusta trabajar en silencio, me gusta trabajar con música. Eso es parte de mi cultura. Hay otra gente que quizás le gusta trabajar en silencio, otra gente que le gusta trabajar con audífonos, en mi caso me gusta trabajar escuchando música. Entonces eso para mí pasa a ser cultural y pasa a ser un hábito de todos los días y que yo inconscientemente a veces voy a llegar, voy a estar haciendo mis cosas, ¡pum!, y voy a prender la radio. ¿Se fijan? Entonces pasa a ser cultural, ¿por qué? Porque ya es algo tradicional que se hace todos los días, ¿ya? A nivel grupal, por ejemplo, los trabajadores, este hábito es súper transversal a la empresa. El primero que llega pone el termo y efectivamente eso pasa a ser un factor cultural, ¿ya? Porque todas las personas que trabajan en la organización saben que el primero que llega tiene que poner el termo con el agua caliente para los demás. Es algo súper banal, un ejemplo muy tradicional, pero efectivamente es un rasgo cultural. ¿Por qué? Porque pasa a ser una norma que no está escrita. No está escrita en el reglamento interno, no está escrito en el contrato, pero pasa a ser una norma social. ¿Se fijan?
Entonces, todos los trabajadores saben que el primero que llega tiene que poner el termo, listo, ya pasa a ser un factor cultural. ¿Se fijan? ¿Queda claro en qué consiste y cómo se va construyendo la cultura? Y por último, hago una referencia a lo empresarial. Todos los trabajadores al llegar a la empresa se saludan y se despiden a la hora de salida. Por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de esa empresa donde trabajé, de tecnología. La cultura de esa empresa era no saludar. ¿Se fijan? Entonces, claro, nadie saludaba. ¿Por qué? Porque si el jefe no saluda, los compañeros no saludan, al final, que voy a andar saludando. Entonces, ningún compañero saludaba. Y ese hecho de no saludar pasaba a ser cultural. El no conversar en el almuerzo pasaba a ser cultural. Entonces, por ejemplo, nosotros con mis compañeros de NAC, cuando hemos trabajado presencial, tenemos un acuerdo cultural. En el almuerzo no se habla de pega. Y eso pasa a ser cultural. Entonces en el almuerzo hablamos de los hijos, del colegio, lo que me pasó ayer, la película, la serie de Netflix. No hablamos nada de pega. Y eso pasa a ser cultural. ¿Se fijan? Así se va construyendo cultura. Ojo. ¿Cuál es nuestra labor ahí? Ir cimentando una cultura buena. ¿Ya? ¿Qué pasa? Por lo general, lo que hacen las empresas no hacen gestión sobre la cultura. Por lo tanto, la cultura se va transformando, se va generando sola. Y a veces puede tener elementos buenos, pero también puede tener elementos malos si no manejamos bien esa cultura. ¿Cuáles son las características de una cultura tóxica? De una cultura que está mal manejada. Me imagino que usted ha trabajado en ambientes que no son gratos para trabajar. Y que eso uno lo percibe, porque la cultura, chicos, se percibe a nivel de la piel, no sé, de las sensaciones, de las emociones. Pero cuando uno entra a un lugar que tiene mal clima, que hay conflicto, que es tenso, se nota, o por lo menos a mí me pasa, yo lo noto, así como están todos trabajados, callando, nadie habla con nadie, o todo lo contrario, cuando uno llega a una empresa que hay buena onda, también se nota, todos conversan, se echan la talla, la gente anda con una sonrisa, esas son cosas que son súper visibles. Ahora, para abrir un poco la conversación con ustedes, ¿alguien ha trabajado en alguna empresa con mal clima? Y de ser así, ¿en qué lo notó? ¿O todos han trabajado en empresas con buen clima? No, yo, profesor, trabajé en una empresa con mal clima. ¿En qué notabas que había mal clima? Eso me interesa saber. Ya, como que todos tenían grupitos, como que los que escuchaban tan música tenían como un grupito, y entonces como que cuando habían reuniones, como que no, o sea, esas personas no hablaban con las otras personas ni nada, no incorporaban a las personas nuevas que venían llegando, como que ya los grupos estaban formados y como que la otra persona que llegaba nueva estaba perdida, no sabía qué hacer y como que nadie la asesoraba. Ya. Eso es algo... después viene María Fernanda Morales. Eso es lo que tú dices, es un ejemplo claro de una empresa con mal clima y que tiene una súper... y que tienen malas prácticas y que son mañosos finalmente, porque yo creo que esas son mañas, como se dicen en Chile. Hay ciertas empresas que siempre, y que son de la cultura antigua, que ven al trabajador nuevo como una amenaza. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen la cama, como se dice en términos chilenos. No lo pescan, no le pasan información para que se equivoque, para que se vaya. ¿Por qué? Porque es una amenaza. Entonces, efectivamente, una mala práctica cultural es la que hizo la compañera. Los grupos antiguos no reciben a los nuevos, son grupos cerrados, no te pasan información. ¿Por qué? Porque están cuidando la pega. Creen que cuidar la pega es tener la información ahí y no pasársela a nadie. Efectivamente, esas son características de liderazgo antiguo. María Fernanda. Profe, yo trabajé en un call center y se separaba como en dos, ¿cómo se puede decir? Jefes. Un jefe ¿Ya? tenía como 10 encargados y otro también. Entonces, entre ellos había mucha rivalidad y lo peor de todo es que hablaban de todos, como que, no sé, habían 3 personas y estaban hablando de sus mismos compañeros y después esos mismos compañeros hablaban de los otros y se pelaban entre todos. Y eso a mí igual me desgastó porque en el fondo yo no sabía con quién estar, no sabía si juntarme con ellos, juntarme con los otros. Al final prefería estar sola y cuando se me acercaba uno yo decía, pucha, el otro va a pensar que yo estoy hablando de él y a las finales me fui de ese trabajo por lo mismo, porque era mucha la competencia, como que todos se tenían mal entre todos.
Otra característica de la mala gestión de la cultura, los bandos. O tú sois de este o tú sois de este. Pero si estás acá no te puedes juntar con los de acá, y que si te ves juntándote con los de acá no te van a hablar más. También. Eso habla de grupos parcelados. O sea, cuando en la cultura es buena, los grupos son colaborativos, trabajan juntos, se comparten información. Oye, te ayudo. Cuando la cultura es mala pasa todo lo contrario, esa colaboración no existe. Cada grupo trabaja parcelado, no se prestan información, no se hablan y obviamente termina impactando. Si no hay trabajo colaborativo, si no todos trabajan con la misma idea en la cabeza, si todos trabajan en función de cumplir solamente su objetivo, el objetivo global de la organización no se va a cumplir. Así que, Igual yo creo, profe, que eso fue error de la misma empresa, porque ellos mismos crearon que fuera como un grupo y otro grupo, po, ellos mismos. Entonces, no sé, pues decían ya, el primer grupo que llegue a la meta se van todos. Entonces, por eso había tanta rivalidad, porque todos querían llegar a la meta o todos querían ser los mejores, po. Entonces fue culpa de la excelente. misma empresa. Me queda súper claro eso, y eso importante esa lectura también, porque los liderazgos antiguos generan competitividad negativa entre los equipos, que entiendo que fue lo que pasó ahí. Entonces, el codazo, ahí como yo te gano, yo llego primero, pasa. Entonces, un líder positivo genera una competitividad positiva, ¿ya? No premia al mejor o al que llegue primero, ¿ya? Porque eso que genera una competitividad que termina siendo nociva, que termina siendo tóxica, como comentaba María Fernanda. Entonces, hay que generar una competitividad positiva, que compitan, pero no por quién es el mejor o porque el que se gana el bono, que compitan en el fondo por quién trabaja más colaborativamente. Entonces, por ejemplo, ahora las empresas no están premiando el mejor desempeño, están premiando al que trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque precisamente están eliminando esta limitada visión del que hace mejor las cosas y el premio, sino que están, por ejemplo, generando trabajo en equipo. Entonces, no se le premia al mejor vendedor, sino que se le premia al mejor trabajador en equipo, por ejemplo, para ir cambiando un poco esos paradigmas. Valentina también había levantado la mano. Profe, a mí me pasó, pero más que un clima laboral así como negativo o algo, fue como como de la jefa, no era la jefa prácticamente, era como el líder del grupo ahí del trabajo. Yo estaba trabajando en una tienda ahí en Estación Central y la jefa era como cuando habíamos muchos trabajando, entonces todos tenían un propósito. Uno era porque tenía un hijo, otros porque estaban pagando arriendo, y yo en ese tiempo yo no tenía hijo, entonces me decía, yo no sé por qué tú estés trabajando, tú podrías darle la oportunidad a los demás, que ellos sí necesitan, en cambio tú no. Entonces me decía, tú hoy día tenés libre y porque tú no tenés necesidades como los demás. Entonces ella siempre generaba eso como enfrentamiento, por decirlo así, como diferencia. ¿Confrontación entre los colaboradores? Claro. No. Entonces, y después había uno de los que trabajábamos ahí, que él tenía otra condición sexual, y él como que, pucha, por decirlo así, como a los chilenos súper chupamedia, porque le decía como que nosotros lo dejábamos de lado por su condición. Y cosa que nunca fue así, porque éramos todos de la misma edad, entonces todos nos juntábamos. Pero igual cuando pasan esas cosas ya pasa otro tenor, pasa otro tema más complicado, porque eso puede ser discriminado y el tema de discriminación Claro. es súper complejo. Sí, pero nunca hicimos esa diferencia ni nada por lo mismo. Ahora, en general, si se fijan en los casos que hemos hablado, Yusi también levantó la mano, te doy inmediatamente la palabra a Yusi. ¿El problema dónde está? En los liderazgos. Los liderazgos son los gestores de clima. Entonces, cuando tienen esta idea loca de poner a competir a sus trabajadores y generar conflicto para que produzcan mejor, obviamente el resultado termina siendo un ambiente nocivo. Entonces, aquí hay dos actores claves en la gestión del clima. Uno son los líderes y los otros somos nosotros. ¿Por qué? Nosotros que tenemos que tener la capacidad en el momento en que nosotros evaluamos, diagnosticamos, volvemos a nuestro rol de doctor, diagnosticamos que hay elementos tóxicos en la cultura, tenemos que levantar la mano, incluso si el jefe está dando una instrucción o está haciendo algo mal, decirle, ¿sabe qué, jefe? Estamos mal. Está tomando su rol de liderazgo súper mal, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener la capacidad de eso. Entonces, levantar la mano y a veces a nuestro jefe, decirle, ¿sabe, jefe? Esa que está haciendo, usted no va en la línea de lo que corresponde. Yo sí. Yo tuve un tema, yo trabajaba en casino de empresa. Yo estudié alimentación.
Y yo quedé embarazada. Y cuando quedé embarazada yo estaba con muchos mareos, con muchas náuseas. Y mi jefe, mi supervisor, me exigía que fuera a atender la línea, que es donde se sirven los almuerzos. Yo le decía, ¿sabe que yo no puedo porque estoy con mucho asco y no puedo estar atendiéndolo? Y me iba cada rato al baño. Entonces yo iba al baño y allá me iba a buscar, me decía que yo tenía que estar atendiendo. Yo le decía, pero yo no puedo estar atendiendo, le estoy diciendo que estoy embarazada y estoy con náuseas. Y no me quería dejar, no sé, pues por último lavando losa, pero no, tenía que yo estar atendiendo ahí. Y a la final tuve que renunciar por eso, porque encima me hacía a los 4 meses tomar peso, Oh, y yo tenía que estar cuidándome, pues. terrible. De hecho, perdón, Y encuentro que era, eso es acoso. más encima él no era papá, no tenía como conciencia de lo que me estaba pasando. A mí eso es acoso laboral. Yo voy a la inspección a pedir acoso y deberían haber tomado la causal acoso laboral como un atenuante para tomar tu caso. En realidad, No lo pensé porque aparte estaba con todo lo de mi mamá, que mi mamá había fallecido hace unos meses atrás. Entonces ya decidí preferirme ya. que seguir ahí. Generalmente, esto es un tema paralelo. Cuando un trabajador, hay un concepto en la legislación laboral que la inspección siempre lo toma. Entonces, cuando un trabajador se siente menoscabado, es decir, ¿cómo puedo explicarle el concepto menoscabo? Que lo están mirando menos, puede ser de alguna forma, es el concepto menoscabo, la inspección siempre va a tomar ese reclamo. Entonces, en ese caso tuyo, Yusi, por ejemplo, había un menoscabo de tu empleador hacia ti, ¿ya? Entonces, si tienen alguna situación similar y mandan inspección del trabajo y el trabajador apela a que hay un menoscabo, ¡pum! La inspección va a tomar eso y va a inmediatamente designar a un inspector que va a ir a la empresa. Porque para la inspección, dentro de su filosofía de trabajo, el menoscabo de un trabajador es una causal gravísima. Por lo tanto, es de las situaciones que inmediatamente toman acciones legales, ¿ya? Para que también lo tengan claro, ¿no? Por lo tanto, también ustedes, cuando trabajan en recursos humanos, y si les toca lamentablemente tener un gerente general, un jefe patrón de fondo, van a tener que estar ahí controlándolo. ¿Por qué? Porque si no van a exponer a la empresa a diversas situaciones, ¿ya? Eso con respecto a lo que es la cultura. Se fijan, la cultura se va creando, la cultura es algo que vamos creando nosotros. Nosotros como grupo, como curso, tenemos una cultura ya. Ustedes también, me imagino, como curso dentro del grupo WhatsApp, que tienen horarios establecidos para hablar. Eso es cultural, porque en el fondo son normas que no están establecidas en ningún papel, en ningún contrato, en ningún reglamento, pero que son normas tácitas que se toman como acuerdo entre los miembros de un grupo. ¿Ya? A eso hablamos de cultura. ¿Ya? Volvamos al otro tema, que también es súper complicado, que hace referencia al clima laboral, que obviamente clima y cultura están ligados, porque la cultura obviamente influye mucho en el clima, por eso son, si bien no es lo mismo, porque la cultura son conjunto de los hábitos compartidos por un grupo, el clima no, el clima es el resultado y la percepción que tienen los trabajadores respecto al ambiente de trabajo. Entonces, el clima es algo que yo percibo, es algo que yo siento, es algo que yo puedo medir, ¿ya? Entonces, aquí yo les marqué algo con rojo, porque no está correcto. El clima organizacional es el comportamiento que tienen los trabajadores. No. La cultura organizacional es la suma de los comportamientos que tienen los trabajadores. El clima no. El clima es la percepción que los trabajadores tienen del ambiente laboral. ¿Ya? Son cosas distintas, porque el clima es lo que yo siento, lo que yo percibo. Entonces, mi percepción es algo mío, ¿cierto? Que está dentro de mí. Entonces, dos personas distintas quizás podemos tener percepciones muy distintas respecto del clima en la organización. Por lo tanto, el clima es una definición propia del trabajador, que le evalúa si está bien o está mal. En cambio, la cultura está fuera de la persona. ¿Se fijan? Porque la cultura es la suma de todo nuestro hábito de conducta. Por lo tanto, la cultura no está alojada en las personas. Nosotros la generamos, pero la cultura ya nos trasciende y pasa a ser algo externo a nosotros. El clima no, porque el clima es lo que nosotros percibimos, ¿ya? Para que tengamos una diferencia con respecto a los dos conceptos, que si bien están ligados, porque obviamente una empresa que tenga una buena cultura va a tener lo más probable un buen clima, y viceversa. Si hay un buen clima, la cultura de esa empresa lo más probable es que sea sana. Son cosas que van entrelazadas, ¿ya?
A ver, ¿qué dijeron los compañeros respecto al clima? Esto es súper importante, que en el fondo son los aspectos que influyen en el clima, y aquí quiero hacer referencia también a la encuesta de clima, que es el elemento fundamental en el cual nosotros medimos el clima. Generalmente las encuestas de clima, que como ya se lo he indicado, es una medición anual que hacen las empresas, donde miden diversos factores que básicamente son estos que ustedes están viendo en pantalla. Así que muy bien al equipo que trabajó este tema, porque identificó en el fondo cuáles son las variables, los factores que terminan influyendo y que se miden en las encuestas de clima. Primero, la infraestructura, que tiene que ver, hace referencia a que el trabajador se sienta satisfecho y que cuente obviamente con lo básico para poder desempeñar su trabajo. ¿Ya? En este contexto de teletrabajo ha sido bien complejo el tema. ¿Ya? Lamentablemente creo yo, y en mi propia visión, creo que la mayoría de las empresas no cumplieron con esto, porque nos mandaron a trabajar a la casa con nuestros recursos. ¿Ya? Tengo pocos amigos que trabajan en recursos humanos en que la empresa les mandó el escritorio a la casa, por ejemplo, le mandó el escritorio, le mandó el computador, le mandó una impresora, un escáner, para que mis colegas estén trabajando en recursos humanos ahí en la casa. Creo que son 3. La mayoría nos mandaron para la casa a trabajar con los propios recursos de uno. Entonces, por ejemplo, acá yo no tengo escáner. Si tengo algún documento, se lo tengo que pedir a otra persona, por ejemplo. Entonces, es importante en este contexto, ya no hablemos del espacio físico, porque yo estoy seguro que el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Ya? A partir de lo que ha pasado ahora, muchas empresas se van a dar cuenta que es más barato tener al trabajador en su casa que tenerlo trabajando en una oficina a veces. Entonces, el tema de las condiciones de espacio físico van a cambiar. No solamente se va a abarcar de que el trabajador tenga el espacio físico adecuado para trabajar en la empresa, sino que también en la casa. Yo creo que el teletrabajo a partir de esto llegó para quedarse. Segundo, la estructura. ¿A qué hace referencia la estructura? El organigrama. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? O qué es lo que mide en el fondo a nivel de estructura. Si el trabajador siente que el trabajo que hace es acorde a su nivel o a su perfil, y la remuneración que percibe también es acorde al perfil de la labor que él está haciendo. Por eso nos referimos a estructura. En el fondo le estamos preguntando al trabajador, oye, ¿tú estás de acuerdo con que tu cargo tenga cierta responsabilidad? ¿Y estás de acuerdo con la renta que percibe? ¿Es pertinente al trabajo que tú realizas? Entonces, también el tema de cómo se ubica el trabajador. Gracias, Melanie. Con el iPhone se puede escanear. Yo tampoco tengo iPhone. María Fernanda, te voy a dejar presente entonces, ¿ya? Entonces, la estructura también hace referencia a eso en el fondo, ¿ya? Y ahí hablamos de otros temas. Por ejemplo, la equidad salarial, que era lo que nosotros hablábamos el otro día, por ejemplo, cuando veíamos un organigrama, ¿ya? No todos los gerentes, por ejemplo, tienen que ganar lo mismo, ¿ya? Se escuchan unas bullas porque estoy con la ventana abierta, porque esta oficina es bastante calurosa y si cierro la ventana me voy a hacer. Entonces, disculpen si hay un poquito de bulla de fondo. Entonces, recuerden lo que veíamos el otro día, por ejemplo, de la línea de gerente. Entonces, en una empresa, la línea de gerente no necesariamente va a ganar lo mismo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que velar porque la estructura de remuneraciones sea similares. O sea, un gerente no puede ganar 5 millones, por ejemplo, el de marketing no puede ganar 5 millones y el de recursos humanos ganar 1. Está demasiado descompensada esa estructura. Nosotros tenemos que velar porque las remuneraciones, las responsabilidades, sean más o menos similares entre cargos que están dentro de un mismo rango. ¿Ya? Tercero, la responsabilidad. Aquí nosotros le preguntamos al trabajador cuando hacemos la encuesta, ¿cómo él evalúa su compromiso? ¿Estás comprometido con el trabajo? Y básicamente, cuando hacemos la encuesta de clima, esas preguntas las medimos en preguntas como, si otra empresa te ofreciera el mismo trabajo con más sueldo, ¿lo tomarías? Entonces nosotros asumimos que el trabajador dice que sí, tiene un nivel de compromiso bajo. Si un trabajador a esa respuesta dice que no, tiene un nivel de compromiso alto. ¿Se fijan? Entonces, a veces no todas las preguntas de la encuesta de clima hacen referencia a que el trabajador evalúe, sino que algunas veces los ponen en ciertas situaciones para ver cómo reacciona. Entonces, en este caso, siempre en todas las encuestas de clima, al trabajador se le pregunta lo mismo. Si otra empresa viniera y le ofreciera más lucas, ¿sería o no? Esa pregunta está enfocada a ver el nivel de compromiso del trabajador. ¿Ya? También hace referencia a la productividad. Y ahí al trabajador se le pregunta, ¿las metas u objetivos que tú tienes son coherentes con el trabajo que te hace? Pasa muchas veces
que las metas y los objetivos que le colocan a los trabajadores son inalcanzables. Tú tienes que tener 100 zapatos vendidos en una semana. Es imposible que un trabajador venda 100 zapatos. ¿Y por qué hacen eso? Porque seguramente esos incentivos están asociados a bonos. Entonces, en la medida que el trabajador cumpla, se tiene que pagar un bono. Entonces, muchas empresas tienen un incentivo perverso que colocan bonos muy altos que los trabajadores nunca van a cumplir. ¿Qué pasa con eso? El trabajador se va a frustrar, porque va a tratar de obtener la meta, es inalcanzable, no la va a cumplir, en un momento se va a frustrar y se va a ir. Entonces, las metas de desempeño siempre tienen que ser en función de lo que tienen que ser alcanzables, medibles, pero por sobre todo que el trabajador las pueda cumplir. Lamentablemente muchas empresas colocan por encima de la valla las metas del trabajador y finalmente el trabajador no las puede cumplir. Se va a frustrar, se va a ir. Identidad. ¿A qué se refiere la identidad? Que yo me identifico con mi empresa, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que hablábamos de la misión, de la visión, de los valores, que en el fondo es lo que, la misión es lo que la empresa define que está haciendo ahora, la visión es lo que quiere llegar y los valores es la forma en que yo voy a hacer las cosas? Entonces, en la medida que la misión, la visión y los valores estén muy ligados a lo que la persona siente, la identidad de la persona va a ser mayor, ¿ya? Entonces, una persona que esté muy comprometida con su trabajo se va a identificar, se va a poner la camiseta, como se dice, en su trabajo, ¿ya? Entonces, también es un factor de clima. Obviamente, si las personas tienen un alto nivel de identidad, de compromiso, que se ponen la camiseta con la empresa, el clima va a ser bueno. Si este indicador de identidad no sale bajo, lo más probable es que la gente esté muy desmotivada haciendo su trabajo, ¿ya? Entonces es importante eso, porque la identidad no hace referencia a eso, a qué tan involucrado con la organización está el trabajador, ¿ya? La comunicación. Acá generalmente lo que se incluye en la encuesta de clima, le preguntamos al trabajador, ¿le llega la información a tiempo? ¿Su jefe le da las instrucciones claras para que ustedes puedan desempeñar su trabajo? ¿Conoce lo que hace su compañero? Entonces, en el fondo acá lo que se hace en este aspecto, al medir comunicación en la encuesta de clima, es que el trabajador evalúe cómo fluye la comunicación al interior de la organización. Desde el nivel centralizado, desde cómo su jefe baja la información, desde cómo su jefe da las instrucciones, y si en el fondo el trabajador sabe lo que la empresa está haciendo. ¿Ya? Pasa mucho, chicos, que a veces nosotros, que somos áreas de soporte, o sea, recursos humanos, finanzas, muchas veces no tienen idea de lo que hace la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la primera línea, no estamos haciendo la pega, no estamos vendiendo, no estamos produciendo, sino que somos un área de soporte que estamos detrás, contratando, pagando sueldos, etc. Pero sí, es súper importante que el área de soporte conozca también lo que hace la empresa, ¿ya? Porque en el fondo la función del área de soporte tiene que ir también ligado a los objetivos que tiene la empresa. A mí me pasó en mi último trabajo, donde yo tenía esta misma intuición. Los trabajadores del área de soporte no saben lo que hace la empresa. ¿Qué hice? Hice una encuesta. El área de soporte eran 30 personas. Les pregunté, ¿qué hace la empresa? De las 30 personas tuve 30 respuestas distintas. Entonces fui donde mi jefe y le dije, mira, el área de soporte no tiene idea de lo que hace la empresa, eso no puede ser. Hicimos un curso de capacitación para que la gente de recursos humanos, de finanzas, de soporte, de informática, supiera lo que hace la empresa, ¿ya? Porque no puede estar desalineado el área de soporte con el área operativa, ¿ya? Capacitación. La capacitación, por lo general, los trabajadores lo perciben como algo bueno. ¿Por qué? Porque dicen, la empresa se está preocupando de mí, la empresa está invirtiendo en mí. Entonces, subyacentemente, el trabajador piensa que la empresa, al invertir en capacitación, también lo está preparando y lo está formando para acceder a cargos de mayor responsabilidad. Por lo tanto, el trabajador, ¿qué hace? Se queda. Si le sale otra oferta, lo va a pensar 2 veces porque va a decir, acá me están capacitando, están invirtiendo en mí, y lo más probable es que quizás mañana tenga un cargo que factura. Entonces, ¿qué hace eso? Fideliza al trabajador, no se va a ir. Entonces, la capacitación es súper importante, ¿ya? Porque, 2 cosas, tiene 2 efectos la capacitación. Por una parte, indudablemente mejora las competencias del trabajador, eso es de por sí, pero por otra parte, hace que el trabajador se sienta reconocido, ¿ya? Entonces, al aumentar la moral del trabajador, también estamos aumentando las probabilidades de que el trabajador se quede, lo fidelizamos. ¿Se fijan? Por eso también la capacitación es un factor fundamental al momento de evaluar el clima laboral. Liderazgo. Generalmente, en mi experiencia, los liderazgos siempre son los puntos más bajos de la evaluación. Puntos más bajos. Entonces aquí directamente se evalúa a los jefes.
Se evalúa al jefe directo y se evalúa al jefe indirecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros como, no sé, somos asistentes de recursos humanos, nosotros tenemos que evaluar a nuestro jefe de recursos humanos, pero también tenemos que evaluar al gerente general de la empresa, ¿ya? Y siempre, 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 este indicador, yo diría que es el más bajo que aparece. Y siempre pasa que los trabajadores no evalúan bien a sus jefes. Explicación, me he tratado de darme muchas vueltas y no tengo claro. Ahora, recuerden que las encuestas de clima son anónimas. Entonces, yo creo que también hay mucho de eso. Y que por eso generalmente este factor del liderazgo sale mal evaluado. ¿Por qué? Porque como la encuesta es anónima, el trabajador se puede descargar y decir todo lo que quiera y nadie va a saber lo que dijo, ¿ya? Ojo, paréntesis también para que lo tengan claro. Para garantizar el anonimato de las encuestas de clima, generalmente se contrata una empresa externa, ¿ya? Por lo menos yo en mi caso, la encuesta de clima no la hacía yo. La encuesta de clima me la hacía una empresa externa, precisamente para velar por la transparencia y el anonimato de la encuesta. ¿Ya? Entonces, efectivamente, chicos, las encuestas de clima, por lo general, las hacen empresas externas para velar por la transparencia de eso y que nadie sepa quién respondió qué. ¿Ya? Y ahora son digitales. Entonces, ahora menos se puede identificar quién lo hace. ¿Ya? Antes eran a papel, por lo tanto, los jefes a veces igual trataban de ver la letra, ver quién había firmado, no sé. Se podía identificar, pero siendo digital, obviamente, es menos difícil o más difícil poder saber quién lo hizo. ¿Ya? Entonces, yo creo que los liderazgos son mal evaluados, porque efectivamente tenemos un problema de liderazgo en Chile, y creo, lo hemos conversado, de hecho hemos abierto la ronda un par de veces, y generalmente los casos que ustedes me dan son casos de malos jefes, ¿cierto? Entonces tenemos un problema de liderazgo, yo creo que tenemos una crisis de liderazgo en Chile. Lamentablemente los jefes de la vieja escuela están mal formados, entonces idealmente vayan saliendo bellitos y vayan dejando espacio a nuevas generaciones que vienen con otra forma de ejercer su liderazgo, ¿ya? Y luego tiene que ver con este espacio que se le genera al trabajador para que reclame. Entonces, lo que no le puede decir al jefe en todo el año, lo puede decir en la encuesta de clima. Entonces, yo creo que también es un factor que afecta al liderazgo, ¿ya? Y la motivación, que por último es, al trabajador le preguntamos qué tan motivado está para cumplir el trabajo, ¿ya? De acá siempre está la segunda pregunta que aparece baja, que es cuando al trabajador le preguntamos directamente, ¿está de acuerdo con la remuneración? ¿Usted percibe que la remuneración que le estamos pagando va en relación con el trabajo que usted hace? Generalmente la respuesta es no. Todos los trabajadores dicen que ellos perciben que ganan menos de lo que debiesen ganar, ¿ya? Yo creo que eso es natural. Ahora, en general yo también respondo sí. Yo creo que ustedes también, si les toca, van a responder así, porque es algo natural. Sentir que a veces uno puede ganar más y debe ganar más. Por lo tanto, esa pregunta a veces tiene un poquito de sesgo. Por ejemplo, el otro día le preguntamos al profe Leonidas, o fue a usted, que cuánto podíamos empezar a ganar como asistente de recursos humanos. A mí me preguntan. Sí, mayor. Nos dijo que empezábamos como por 400, 500 mil pesos por ser asistente. Ser asistente de ahí para arriba. Por ahí, como yo les decía, la diferencia es que nosotros no tenemos techo. Otros técnicos quedan ahí y llegan al tiro del techo. Entonces esa es una de las diferencias que nosotros tenemos, ¿ya? En un agradable clima laboral, la organización obtiene mejores resultados, obvio. Si trabajamos felices, contentos, motivados, comprometidos, vamos a trabajar bien. Y finalmente eso termina teniendo un efecto en la empresa, en el desempeño. Siendo algo tan obvio, que a nosotros nos parece obvio, trabajadores contentos, trabajadores satisfechos, tienen una buena producción, por lo tanto la empresa va a producir. Creo que es una ecuación no tan difícil, ¿cierto? Es como el sentido común. Pero a los jefes antiguos, pucha, que les cuesta entender. O sea, porque siguen viendo estos temas de cultura y clima como un gasto, como algo que hay que hacer y que no aportan mucho. ¿Por qué? Porque es producir. Entonces, no. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que velar porque obviamente el clima sea lo más satisfactorio para los colaboradores, ¿ya? Para ir cerrando este tema, antes de ir a un break, antes de seguir con la clase de hoy, en una organización que yo trabajé, que era internacional, y tuvimos un cambio de liderazgo. Era una empresa chilena y de repente llegaron liderazgos que eran de afuera. Entonces mi jefa llegó, era de Perú. En Perú la cultura laboral es completamente distinta. Ahí son así, o sea, anda a reclamar, son súper estrictos. Pero en Bolivia son súper estrictos en comparación con los jefes acá. O sea, si acá los jefes son complicados, te aseguro que en Perú y en Bolivia es mucho peor, ¿ya? ¿Qué hacía yo con la encuesta de clima? Yo tenía que presentársela a los trabajadores.
Ya que eso es otra cosa, porque generalmente cuando la encuesta de clima sale mala, ¿qué hace la empresa? La mete bajo la alfombra, la esconde y nunca más se supo los resultados. Lo que hay que hacer es siempre compartirlo y socializarlo. Entonces yo en la empresa que trabajaba, yo una vez que me llegaban los resultados de la encuesta de clima de esta empresa externa, los tenía que presentar a todos los trabajadores. Y es lo que se tiene que hacer, chicos, los trabajadores de la encuesta se tienen que presentar. Y además de presentarlo, tenía que juntarme con todos los trabajadores y además pedirles que, ya, chicos, por ejemplo, liderazgo salió con puntaje malo. ¿Cómo mejoramos los liderazgos? Y los mismos trabajadores hacen propuestas. Nosotros como recursos humanos tenemos que implementar esas propuestas y la idea es que el año siguiente la misma pregunta en la encuesta de clima debería subir. Entonces yo siempre presentaba los datos. Me pasó una vez que la primera vez que tenía que presentar los datos, como el año 2016, 2017, no me acuerdo, le pedí a la directora que me hiciera la introducción. Po. Y casi la directora se pega un discurso horrible diciendo que los chilenos éramos flojos, que no trabajábamos, nos levantábamos tarde, éramos buenos para reclamar, que en Perú la gente trabajaba hasta las 2 de la mañana. Hizo esa tremenda presentación y se fue. Y me dejó a mí solo, con 300 trabajadores, a punto de presentar los resultados de la encuesta de clima que habían salido malos. Esa situación obviamente refleja que el liderazgo venía mal desde arriba. O sea, voy a presentar los resultados de la encuesta de clima que están malos y más encima la directora, la jefa, te empieza a decir que soy flojo, que sacáis la fuerza, que soy bueno para reclamar. ¿Qué esperáis? Me comieron vivo, obviamente, esa vez, porque tenía que presentar los resultados del clima y básicamente se tornó en una revolución en contra de la dirección, en contra mía, etc. Entonces, un mal liderazgo, chicos, les puede afectar mucho su pega. Ustedes como recursos humanos pueden hacer muchos esfuerzos, pero también nuestro rol es formar a los líderes. Recuerden, no tenemos que dejarlos solos, porque a veces una persona puede tener un cargo de jefe, como lo hemos dicho, pero no va a ser un líder. Nosotros tenemos que estar siempre ahí, porque cultura y clima, ya lo vimos, son factores fundamentales, pero no dependen solo de nosotros, porque nosotros podemos hacer una pega excelente, pero si tenías un jefe patrón de fondo que te aportilla tu pega como recurso humano, hasta ahí no vamos a llegar. Chicos, hagamos un break de 5 minutos, ¿ya? Porque llevamos harta información y continuamos con los temas que siguen. Son las 11:48, nos conectamos a las 11:54 nuevamente, ¿ya? Para tener un break. Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. ¿Escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Atención, chicos, voy a pasar la lista. Recuerden que yo no veo la pantalla, por lo tanto, si alguien me habla por el chat, me van avisando. Ya, atención, Giovanni Acevedo. Presente, profe. Gracias. Judith Álvarez. Judith. Presente, profe. Estoy aquí, no sé si me escucha. Te escuché. Gracias. Vania Aracena. Presente, profe. Gracias. Priscila Arancibia. Presente. Gracias. Scarlett Arauz. Scarlett. Profe. Gracias. Natalia Brito. Presente, profe. Gracias. Gracias, Natalia. Karen Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Pamela Carrasco. Presente, profe. Gracias. Yasmín Cavieres. Presente, profe. ¿Qué está haciendo allá arriba? Gracias. Nasla Cuevas. Presente. Gracias. Alejandra Delgado. Presente. Gracias. Javiera Galleguillos. Presente. Gracias. Yusi Gárate. Presente, profe. Gracias. Gabriela González. Presente, profe. Gracias. Aline Guajardo. Aline. Presente, profe. Gracias. Baitiare Hurtado. ¿Me escucha? Presente. Gracias. Belén Leiva.
Leiva, profesor. Ah, perdón. Yasmín Belén, pero disculpa. Presente. Gracias. Ya no importa. Melanie Matías. Estaba conectada. Milka Méndez. Presente, profe. Gracias. José Molina. José Molina. Profe, José Molina y José Yáñez no existen. José Yáñez se fue y José Molina nunca se metió al curso. Yo sé que José Yáñez participó en algún momento y después dejó de participar, asumo que se fue. Tuvo una semana, a mí yo le hablé por WhatsApp y me dijo que no le gustó el método de NAC y tuvo como que no le gustó el trabajo que tenía con las compañeras. Ya, sí me acuerdo que tuvo una semana, pero participó harto. Ya, gracias. María Fernanda se retiró. Elizabeth Morales. Elizabeth Morales. Presente, profe. Gracias. Araceli. Que no podía activar el micrófono, pero... No te preocupes. Araceli. Presente. Gracias. Camila Nauto. Presente, profe. Gracias. Alejandro Pizarro. Presente, profe. Gracias. Carla Poblete. Carla. Ella tampoco está. Ella también es de los fantasmas que decían. Oye, entonces, Sí, profe. de los que no se están presentando, sería José Molina, Carla Poblete y José Yáñez. Sí, son fantasmas. ¿Alguno más? Pues los voy a escribir para saber en qué están. Porque se tienen que retirar luego, si no tienen problemas después con la gratuidad y eso. No sé, la verdad. Ya, son ellos, ¿saben de alguna? Y me avisan. Ya, Carla Poblete entonces tampoco. Javiera Quintana. Presente. Gracias. Constanza Salinas. Presente. Gracias. Valentina Sánchez. No, perdón. Constanza. Me confundí. Ahora sí. Valentina Sánchez. Presente, profe. Gracias. Javiera Santander. Presente, profe. Gracias. María José Silva. Presente, profe. Gracias. Violeta Tamayo. Violeta Tamayo. Presente. Gracias. Emilia Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Vanessa Vidal. Presente. Gracias. Ivonne Vilaza, que es la alumna nueva. Presente. Gracias. Y José Yáñez no está tampoco, ¿cierto? No es. Perfecto. Estamos entonces. Ya, volvamos a la última parte de la clase de hoy. Sí, Melanie, que esté presente. ¿Aquí? ¿Valentina? A ver. Sí, está presente. Valentina Rueda, sí, está presente. Ya. Ya, sigamos entonces. Terminamos con cultura y clima. Y ahora vamos a seguir con evaluación de desempeño. Ahora, ¿creen ustedes, antes de empezar a ver lo que es evaluación de desempeño, ¿creen ustedes que el proceso en sí es evaluación de desempeño, es un proceso por sí solo, o la evaluación de desempeño está en algo más grande? ¿Qué creen ustedes? ¿Es parte de otro proceso? ¿Cómo es la pregunta, profe? Yo creo que es un proceso más grande. Es parte de un proceso más grande. Lo que yo les preguntaba es si creen que la evaluación de desempeño es un proceso en sí, por sí solo, o es parte de un proceso más grande. Melanie dice que es de un proceso más amplio. Congenio con la Melanie. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya, ambas tienen razón, exactamente. Porque, a ver,
Generalmente las empresas tienen como proceso la evaluación de desempeño, que la evaluación de desempeño, como dice su concepto, es evaluar el desempeño de los trabajadores, ¿ya? Pero ese es el error que cometen las empresas por lo general. ¿Por qué? Porque evalúan el desempeño y no hacen nada más, ¿ya? Y generalmente lo único que hacen con la evaluación de desempeño es medir al trabajador, obviamente en función de su desempeño, para finalmente pagar un bono, ¿ya? Que es lo que hacen las empresas. Yo diría que todas las empresas, del total de empresas que hacen evaluación de desempeño, yo diría que el 80% se debe enfocar netamente en definir el monto del bono que la persona va a tener por el desempeño. Entonces, finalmente, se asocia que la evaluación de desempeño solamente está asociado a una recompensa en función del desempeño. Y eso está mal, porque efectivamente, como dice Melanie Yussi, perdón, la evaluación de desempeño tiene que ser parte de un proceso más amplio que se llama gestión del desempeño, ¿ya? Donde no solamente evaluamos al trabajador, sino que lo retroalimentamos y le entregamos la herramienta para que mejore los procesos o las variables que esté baja. ¿Se fijan? Entonces, la evaluación de desempeño es parte de un proceso integral mayor que se llama la gestión del desempeño, ¿ya? Donde no solamente evaluamos, sino que retroalimentamos, pero también apoyamos al colaborador para que éste siga creciendo y obviamente los aspectos que tenga negativos o que tenga que mejorar, lo mejor, ¿ya? ¿Por qué lo hicimos como evaluación de desempeño? Porque generalmente así lo tienen alojado las empresas hacen la evaluación del desempeño, evalúan, te notifican tu resultado y te pagan el bono. Eso no es hacer gestión del desempeño, eso es solamente evaluar. Evaluar por sí solo no nos va a servir de nada. Si lo vemos solamente para efectos de definir cuánto le van a pagar a la persona como bono anual, sí, es parte de, pero obviamente esa información nos tiene que dar luces de los temas que el trabajador tiene que mejorar, ¿ya? O, si siendo más radical, si un trabajador tiene continuas evaluaciones malas de desempeño, año a año, y no mejora, tomar decisiones, ¿ya? Ojo, la evaluación de desempeño no se hace para echar a gente, tenganlo claro, porque algunas empresas creen eso, sobre todo estos liderazgos más patrones de fondo creen que hacer la evaluación del desempeño y los últimos que salgan más mal hay que echarlos. No hay que hacer eso, nunca hay que hacer eso, nunca se echa a nadie por la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño efectivamente nos va a decir que trabajadores quizás están en un nivel más bajo, pero eso no es para echarlo, eso significa que tenemos que trabajar con ellos para poder desarrollarlo, porque obviamente en la evaluación del siguiente año tengan esa meta más alta, ¿ya? Alejandra está levantando la mano. Entonces, al minuto ellos como que evalúan el desempeño y al minuto de pagar bonos, como que ellos quedan estancados pensando que está como correcto su desempeño, entonces como que ahí no tratan como de seguir subiéndolo. Lo definen solamente para pagarle el bono nomás. No le dicen, o sea, le dicen, mira, tú estás haciendo tu trabajo bien, mal, más o menos, pero no le dicen cómo mejorarlo, por ejemplo, si tiene algo malo. Solamente está enfocado en medir desempeño. No solamente tenemos que medir el desempeño, sino también tenemos que gestionarlo, ¿ya? Entonces, generalmente la mala práctica en las empresas es que solo lo miden, no gestionan, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hablamos de desempeño, vamos a hablar como la evaluación de desempeño como parte del proceso integral de gestión del desempeño, que implica retroalimentación y que también implica capacitación. Entonces, evaluación, retroalimentación, capacitación, ¿ya? Eso, como un paréntesis antes de empezar a ver el tema en sí. Veamos qué fue lo que los compañeros averiguaron respecto de la evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Representa una técnica de administración, sí, y que está enfocada a tener una observación clara del rendimiento de los trabajadores dentro de una organización. O sea, en términos prácticos, obviamente está correcto. Una evaluación de desempeño es una evaluación, es una observación, es una foto, por decirlo de alguna forma. Es una foto que se saca una vez al año que mide cómo los trabajadores están realizando sus trabajos, ¿ya? Ahora, con respecto a las metodologías de evaluación del desempeño, son variables. Existe un montón. No hay una, no hay dos, no hay tres, son un montón de metodologías que se aplican para poder evaluar a los colaboradores, ¿ya? Ahora, en función de eso, ¿ustedes conocen alguna? ¿Han participado en algún proceso de evaluación del desempeño? ¿Conocen, por ejemplo, lo que significa una evaluación de 360 grados? Sí, pero no me acuerdo muy bien cómo se aplicaba. ¿Qué te acuerdas, Pamela, más o menos? Creo, no estoy segura, pero parece que era cuando los trabajadores se evaluaban entre todos. Exacto. Generalmente la evaluación del desempeño más utilizado
hace referencia a números, ¿ya? ¿Por qué hablamos de 360 grados? Porque se acuerdan en el colegio cuando hablábamos de 360 grados, hablábamos del círculo, ¿cierto? 90 grados es un medio círculo, ¿cierto? Y 360 grados el círculo completo. Entonces, ¿a qué se refiere una evaluación de 360 grados? Como bien decía Pamela. Me van a evaluar todos. Entonces, cuando hablamos de una evaluación de 360 grados, me evalúa mi jefe, desde arriba. Entonces me evalúa mi superior. Me evalúan mis pares, los compañeros que están al lado mío que tienen mi mismo cargo. Y me evalúan mis subalternos o mi equipo. Entonces, por eso se llama evaluación en 360 grados, porque todos te evalúan. Te evalúa tu jefe, te evalúan tus pares y te evalúan tus subalternos. Obviamente no se aplica el mismo instrumento. El jefe responde una encuesta, los subalternos otra encuesta y los pares otra encuesta, ¿ya? Y es el tipo de evaluación que más se utiliza porque es el más estandarizado, el que más se repite, incluso en internet se pueden encontrar los formularios y poder hacerlo, el más fácil, ¿ya? Y yo diría que en general las empresas aplican ese modelo de evaluación, ¿ya? El modelo 360, que como les digo, básicamente es con un instrumento que es una encuesta, que se le entrega a todas las personas, se le dice ya, responda. Entonces también tiene esa característica que es autoadministrado. No es que nosotros como recursos humanos nos sentamos con la persona a conversar del desempeño, sino que le mandamos por correo la encuesta y después nos llega la encuesta por correo. No tenemos contacto directo con la evaluación. Tiene sus pros y tiene sus contras. A mí no me gusta. A mí no me gusta. ¿Por qué? La considero demasiado subjetiva. O sea, si a ti te cae mal tu jefe, te va a evaluar mal. Si tu parte quiere quedarse con tu puesto, te va a evaluar mal. Entonces, hay muchos criterios subjetivos. A mí no considero que sea lo más objetivo el 360 porque hay muchos valores involucrados, ¿ya? Entonces, si te quieren sacar del puesto, alguien te tiene mala, te van a evaluar mal. Entonces, si bien es lo más recurrente, para mí no es lo más objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? No clasifica o evalúa al trabajador con un criterio de justicia, sino que en el fondo cómo a la persona que está respondiendo a la encuesta le cae el trabajador o no. Entonces, ahí yo creo que la 360, tengo mis observaciones, es la que más se ocupa, es la más fácil de aplicar, es la más barata, pero no sé si es la más objetiva, que finalmente lo que nos interesa a nosotros es tener información objetiva, ¿ya? Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque en el fondo la idea es que más allá de que sepan el concepto, también sepan cómo se hace y qué es lo que nos toca hacer nuestra evaluación del desempeño, ¿ya? Entonces, como les digo, la evaluación 360 básicamente son encuestas que se envían por correo y que al ser indirecta con la persona que estamos recabando la información lo hace más fácil, por eso se ocupa, pero yo digo que no es la mejor, ¿ya? La que los compañeros incluyeron acá me parece la forma más pertinente, ¿ya? Y también es la que yo ocupo. A ver, hay que tener cierta claridad con respecto a cómo nosotros hacemos la evaluación del desempeño. Por ejemplo, vamos a apelar ENAC. ENAC tiene un sistema del desempeño en el cual, por ejemplo, yo llevo 2 años y me evalúa con la misma vara que evalúa una persona que tiene 8 años. ¿Está bien eso o no? ¿Qué creen? ¿Puede repetir, profe, por favor? Que, por ejemplo, o sea, se puede evaluar a 2 personas que llevan distinto tiempo en una organización con los mismos criterios. Por ejemplo, yo tengo un compañero que lleva 8 años como jefe de carrera en ENAC, yo llevo 2. ¿Es justo que nos apliquen el mismo proceso de evaluación? Yo creo que no. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el transcurso del tiempo que llevan las 2 personas en el cargo. Exacto. No han pasado por las mismas circunstancias. Hay uno que tiene más experiencia. Igual. Exacto. Ha resuelto más dificultades, ha resuelto otro tipo de cosas. Profe, volví y se me había caído el internet. Sí, ¿Puede decir lo que estaban diciendo, por favor? Me parece que yo también estoy medio inestable. Denme un segundo, me voy a conectar al teléfono porque me apareció un mensaje que me estaba quedando. Sí, profe, se le corta, se va el audio. Ya. ¿Me puedo desconectar un segundo por si acaso? Porque estoy haciendo el cambio de red. Denme un segundo que me estoy conectando. Talento. Ahí sí, estoy conectado. Perfecto, ya, ahí sí. No. El hogar y todo eso, pero celular no.
No, yo tengo toda la señal del celular. El hogar, el penca. Sí, yo tengo en internet GTD, no contraten GTD porque la única que llega acá donde vivo, la verdad es que funciona como el ajo, así que no lo recomiendo GTD. Ya, entonces, volvamos al tema de la evaluación del desempeño. De partida, tiene que ser personalizada. ¿Ya? Entonces, lo que hace NAC, el error que cometen todas las organizaciones, le hacen el mismo proceso de evaluación, con los mismos indicadores, con los mismos estándares a todos. ¿Está correcto? No, porque obviamente la evaluación de uno de los primeros principios de la filosofía de la evaluación de desempeño, la evaluación tiene que ser en función del grado de maduración del trabajador en el puesto de trabajo. Entonces, obviamente, a un trabajador que tiene más tiempo, las métricas con las que se le van a medir tienen que ser más altas. Por ejemplo, si a mí, no sé, un ejemplo, se me pide que tenga 100 alumnos matriculados todos los años, quizás algún jefe de carrera que lleve 4 años se le tiene que pedir que lleve 500, ¿ya? No se le puede pedir lo mismo. Entonces, la primera, como definición básica de la evaluación de desempeño, es que no se aplica lo mismo para todos. Y el primer error que cometen las empresas es precisamente hacer eso, le aplican el mismo instrumento para todos. Eso no puede ser. Entonces, ¿eso por qué se los comentaba? Porque acá los compañeros hicieron algo muy importante, que yo creo que es la forma ideal en que se tiene que hacer el proceso de evaluación del desempeño. Primero, la formulación de los objetivos mediante consenso. Es decir, mis objetivos de desempeño, mis metas por las cuales me van a medir, no tienen que ser las mismas de mi compañero. ¿Por qué? Porque podemos tener cosas distintas, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener los dos la misma cantidad de años. Tenemos 2 años trabajando, ¿ya? En términos técnicos, tenemos los resultados ok, ¿ya? Pero quizás yo soy muy enojón y mi compañero es muy tranquilo. ¿Se fijan? Entonces, la evaluación del desempeño debería abocarse que quizá esa habilidad blanda que yo no tengo, que es ser enojón, me está perjudicando en mi desempeño. Entonces, yo debería trabajar la evaluación del desempeño en esa habilidad blanda. Entonces, ¿se fijan? No necesariamente la evaluación de desempeño tiene que estar abocada a temas técnicos, al Excel, al manejo del equipo, no sé. También hay habilidades blandas. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, cuando he hecho procesos de evaluación del desempeño, me he dado cuenta, sobre todo en los cargos de jefatura, que a nivel técnico están súper bien, porque se manejan la pega, porque por algo son jefes. Pero generalmente sus temas están en las habilidades blandas. Por lo tanto, su evaluación del desempeño o su proceso de gestión del desempeño, yo no lo enfocaba en lo técnico. Lo enfocaba, por ejemplo, en que desarrollara habilidades de liderazgo, que desarrollara capacidad de trabajo en equipo. ¿Se fijan? Entonces, es otro paradigma. La evaluación del desempeño no solo se debe enfocar en lo técnico. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que sepamos remuneración, legislación laboral, manejar un ERP, Excel. Sino que también se tiene que enfocar en habilidades blandas. ¿Ya? Ojo con eso. Muchas empresas las habilidades blandas ni siquiera las pescan, ni siquiera las incluyen en sus procesos de evaluación. Tienen que estar, y sobre todo los jefes, tienen que estar medidos por habilidades blandas. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es el primer paso que definen los compañeros? Formulación de objetivos mediante consenso. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué debiese hacerse? El primer paso, cuando nosotros vamos a medir el desempeño, se reúne el jefe, se reúne con su colaborador y en un consenso definen cuáles van a ser los objetivos para el año. ¿Ya? Entonces, en mi caso, ¿cómo voy a aplicar el sistema de evaluación de desempeño? Bajo esa lógica. Y esa primera instancia, yo le denominaba compromisos de desempeño. ¿Qué quiere decir? Se juntaba el jefe con el trabajador y acordaban compromisos de desempeño. El trabajador se comprometía, por ejemplo, ya, voy a mejorar mi nivel de inglés, mi nivel de Excel y mi nivel de trabajo en equipo de aquí a diciembre. Se comprometían a eso. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo se personaliza, digamos, los indicadores de medición del desempeño a lo que el trabajador necesita. ¿Ya? Entonces partamos de esa base. Todos los objetivos de desempeño se tienen que hacer personalizados de acuerdo al trabajador, porque no todos van a estar al mismo nivel. ¿Ya? Entonces, el primer paso que hicieron los compañeros, para mí, es el correcto. Ojo, ojo. En recursos humanos nos vamos a encontrar con un montón de metodologías y formas de hacer las cosas. Nunca va a haber una mejor que la otra, sino que en el fondo nosotros vamos a utilizar la que más nos hace sentido o la que la empresa tenga. ¿Ya? Por lo tanto, la evaluación de 360, no es, por lo menos a mí no me gusta. ¿Ya? Entonces yo puedo utilizar otra metodología, la que yo utilizaría esta, la de los consensos, la de los acuerdos de desempeño. Entonces, generalmente no se van a encontrar con una técnica, se van a encontrar con muchas, y ustedes tienen que elegir la que les haga más sentido. ¿Ya? Después de que se establecen estos compromisos, estos acuerdos entre el empleador y el trabajador,
pasamos a lo que tiene que ver en el fondo con establecer precisamente esos compromisos, ¿ya? Por ejemplo, en esta reunión con mi jefe yo digo que me falta Excel y me falta inglés, ¿ya? Aparte de decir que me comprometo a mejorarlo, tengo que decir cómo lo voy a hacer. De ahí es donde entramos nosotros, ¿ya? Una vez que se establecen los objetivos de desempeño, ¿ya? Y el trabajador define lo que tiene que mejorar, nosotros nos juntamos con el trabajador y le preguntamos, ya, ¿cómo te fue tu evaluación de desempeño? ¿Cuáles son los aspectos que tu jefe o tú definiste que tienes que mejorar? Inglés y Excel, perfecto. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que gestionar un curso de capacitación a ese trabajador para inglés y Excel. Cosa que, cuando el próximo año le vuelvan a aplicar la evaluación del desempeño, este trabajador en Excel y en inglés tenga un nivel alto. Si nosotros le entregamos la herramienta al trabajador, le gestionamos un curso de capacitación en Excel y en inglés, el trabajador no participó, no aprendió nada, no pescó, y al siguiente año el indicador vuelve a salir malo, ya, ahí tendríamos que pensar en tomar una decisión. ¿Se fijan? Entonces yo lo que les decía, la evaluación de desempeño no es para despedir gente, nunca es para eso, ¿ya? Pero si uno genera un plan de acción para mejorar las competencias y esa persona no lo toma, ahí sí ya estamos pensando en tomar medidas, ¿ya? Entonces, ojo, si un trabajador en la primera medición sale mal, ¿qué tenemos que hacer? Un plan de mejora para que esas brechas que él tiene las mejore. Si a pesar de nosotros haber hecho el trabajo, haberle designado un curso de capacitación del trabajador no cumple, tendríamos que hablar con su jefatura respecto de tomar alguna decisión, ¿ya? Nunca en la primera evaluación se toma una decisión. De la segunda en adelante es cuando ellos tienen que tomar decisiones, ¿vale? Tercero, acuerdo de negociación con el gerente respecto de la asignación de los recursos y los medios necesarios para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, estos cursos de capacitación, ¿ya? Si Juanito Pérez me dice, ¿yo sabe qué recursos humanos yo necesito que ustedes me capaciten en inglés? Yo tengo que ir a hablar con su jefe y decirle, mira, Juanito Pérez en su evaluación de desempeño salió bajo en inglés. ¿Tienes presupuesto para que yo lo capacite en inglés? Sí, perfecto, ya yo te gestiono el curso. Las acciones de mejora siempre las tenemos que liderar nosotros, pero en conjunto con el jefe, porque de partida los recursos salen de esa área, no de nosotros, ¿ya? Y finalmente el jefe es el que nos tiene que dar las indicaciones para poder hacer. Lo que nosotros hacemos es prestar el soporte y generar las instancias de mejora, ¿ya? Pero finalmente el jefe es finalmente el que define cuáles son los procesos de mejora que tiene que tener el trabajador, ¿ya? Y ojo, los procesos son anuales, por lo tanto, el establecimiento de los objetivos generalmente se hacen a principios de año. En mi caso, yo lo hacía en enero y marzo. La idea es que más tarde en marzo el trabajador tuviese definido cuáles eran sus objetivos de desempeño, ¿ya? Y qué íbamos a trabajar con él para mejorarlo. Entonces, como en marzo teníamos definido eso, yo hacía una segunda reunión con el jefe a mitad de año, porque la retroalimentación es parte del proceso, ¿ya? No se trata de evaluar y después evaluar al año siguiente, sino que siempre lo que hay que hacer es en la mitad de año evaluar cómo va el trabajador. Entonces, por ejemplo, entre julio y agosto yo me reunía nuevamente con el trabajador y con el jefe. ¿Estás, Juanito? ¿Estás haciendo el curso de inglés? Sí. ¿Cómo vas? Perfecto. ¿Has aprendido esto? ¿Cómo vas con Excel? No, Excel la verdad es que no he aprendido nada. Ah, ya, perfecto. Entonces, esa reunión de retroalimentación tiene como objetivo, uno, ver cómo están, y si hay temas que no han mejorado, todavía tenemos medio año para seguir avanzando, ¿ya? Entonces siempre tiene que haber una instancia intermedia entre un año y otro para que el trabajador finalmente conozca cómo va, porque nosotros tenemos que decirle cómo va, ¿ya? Y retroalimentarlo respecto de su desempeño, ¿ya? Antes de hacer la evaluación final, ¿ya? Por eso, por lo tanto, siempre tiene que haber una instancia de retroalimentación que es en la mitad del proceso, ¿ya? Y el proceso termina cuando el próximo año lo volvemos a evaluar, ¿ya? Y vemos si subió o no, ¿ya? Obviamente la tendencia debería ser que un trabajador que se evaluó, tuvo aspectos negativos, se capacitó, debiese tener mejores indicadores en el año siguiente. Debe ser lo lógico, ¿cierto? Pero si no pasa, como les digo, ya hay un tema en el trabajador. Hay un tema en el trabajador, porque la empresa le prestó los apoyos y la instancia para que pudiera mejorar sus competencias, ¿ya? Esto es importante que los chiquillos dijeron acá. Básicamente cuando se evalúa, ¿qué se evalúa? ¿Ya? ¿Qué es lo que se evalúa en el trabajador? Por ejemplo, las características que colocaron acá, liderazgo, enfoque estratégico, trabajo en equipo, yo creo que hacen referencia a competencias que debe tener sí o sí una persona que tiene un cargo de jefatura, ¿ya? Entonces, ¿en qué se debería medir a esta persona? Liderazgo,
enfoque estratégico. Cuando hablamos de enfoque estratégico me refiero a la capacidad de esta persona de poder generar planes estratégicos que ayuden a cumplir la estrategia de la empresa y que vinculen a su equipo con la estrategia de la empresa. Por eso hablamos de enfoque estratégico. Que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que tenga la capacidad de organizar y planificar, que su trabajo se destaque por ser ordenado y por ser de calidad y por tener iniciativa y aplicar criterios. Para mí todas estas características son de un jefe. Por lo tanto, debiesen ser ítems los cuales debiesen ser parte de la evaluación del desempeño de un jefe. ¿Se fijan? No hay ninguna técnica, son todas habilidades blandas. Por lo general, las evaluaciones que se le hacen a los jefes, en su mayoría, serían 80% habilidades blandas y un 20% habilidades técnicas. Porque el jefe muchas veces no es el que hace la pega. De hecho, no es el que hace la pega. El jefe es el que lidera el proceso para hacer la pega. Por lo tanto, para muchos cargos de jefatura, de gerencia sobre todo, o de dirección, es más importante la habilidad blanda que el conocimiento técnico. ¿Se fijan? Entonces, a los trabajadores operativos, funcionales de niveles más bajos, por lo general se les va a evaluar 100% en aspectos técnicos. En cambio, a los jefes se les va a evaluar más por habilidades blandas. Y acá hace referencia a eso, ya que no solamente se tiene que evaluar lo técnico, sino que también los rasgos psicológicos, características personales, competencias, talentos, habilidades también tienen que ser parte del proceso, ¿ya? Y acá yo lo señalé en verde porque es importantísimo eso, que muchas empresas no lo hacen, la retroalimentación a la mitad del proceso. Si yo no retroalimento al trabajador, él no tiene la capacidad de saber si va mejorando o no, porque simplemente se va a enterar cuando hagamos la evaluación al siguiente año, ¿ya? ¿Por qué es importante la evaluación del desempeño? Porque es una búsqueda constante, permanente, de la mejora de la empresa. Entonces, la lógica de la gestión del desempeño hace referencia a lo siguiente. En la medida que un trabajador tenga un buen desempeño, la organización va a tener un buen desempeño. Porque finalmente el desempeño de la organización es la suma del desempeño de todos los colaboradores. Entonces, en la medida que hagamos un buen programa de gestión del desempeño, te aseguro que vamos a tener buenos resultados al final de año. Y si a eso le agregamos, como veíamos anterior, un clima y una cultura sana, buena, lo más probable es que la empresa surja y tenga buenos resultados. ¿Se fijan qué importante es nuestra labor y por qué nosotros somos estratégicos en todo eso? Porque sin recursos humanos no habría gestión de clima, no habría gestión de cultura y no habría gestión del desempeño. Y básicamente esos tres factores son fundamentales al momento de definir una empresa que es exitosa. Somos súper importantes para la empresa, por eso no hemos ido ganando más espacio. No solamente pagamos sueldo, sino que hacemos estas cosas. Estamos gestionando la cultura al interior de la organización, ¿se fijan? Entonces, y esto va a seguir creciendo. Nosotros como gestores de personas y gestores organizacionales vamos a seguir teniendo cada vez más responsabilidad. Y eso es lo importante, lo bonito y lo entretenido de tu trabajo. No es fijo. No es por mirar en menos los contadores, pero el contador está ahí todo el rato ingresando formularios en el computador. Nosotros tenemos muchas pegas distintas y nos entretenimos. ¿Por qué? Porque trabajamos con gente, siempre. ¿Ya? Entonces, todos estos aspectos de clima, de desempeño, de evaluación, que antes las empresas no los tomaban, ahora son fundamentales y pasan a ser parte de la estrategia de la empresa, ¿ya? Como los compañeros lo dicen acá. ¿Ya? Eso, chicos. Queda una tarea que es gestión del talento y lo vamos a dejar para la siguiente clase porque no sé si es el trabajo más complejo, pero es lo que menos hay porque en el fondo es un concepto más nuevo, lo que hace referencia a la gestión del talento, ¿ya? Así que se lo vamos a revisar el día lunes, ¿ya? Consulta, nosotros con usted estamos en la semana 3 recién. Sí. Acá hay una actividad que dice actividad formativa, de tu caso ayudemos a Juan, pero dice que la fecha de entrega es el lunes 20 de julio del 2020. No, de partida las actividades formativas, como digo, son formativas, no van a ser evaluadas, por lo tanto, la idea es que eso está constituido como trabajo, ¿cómo se llama?, autónomo del alumno, ¿ya? Porque cuando nosotros construimos el aula, cada semana tiene una cierta cantidad de horas de trabajo, entonces hay unas horas de clase, pero también se consideran unas horas de trabajo autónomo, entonces todas las evaluaciones que digan que son formativas, hacen referencia a un trabajo autónomo que ustedes tienen que tener en sus casas, ¿ya? A eso me refiero. Ahora, ¿y eso cuándo se entregaría? Es que eso no tiene fechas de entrega porque lo tienen que hacer en la semana que les corresponde, ¿ya? Ya. Hacer eso porque la fecha obviamente está mala, ya no tiene que ser. Entonces, déjame anotar acá,
voy a revisar las evaluaciones formativas y las fechas que corresponden, porque si también las fechas están erróneas, tampoco las van a poder subir. ¿Ya? Evaluaciones formativas. Entonces, por ejemplo, la evaluación que ustedes hicieron de los subsistemas, que es la que estamos viendo ahora, es una evaluación sumativa que se tiene nota, ¿ya? Y cuando me configuren bien las notas en el instrumento, se las voy a subir. Esa nota vale el 5% de la nota final. El segundo trabajo también va a valer el 5%. Vamos a ir subiendo, ¿ya? Los trabajos van a ir aumentando. Creo que el último vale 30%. ¿Por qué? Porque, como les decía, el nivel de exigencia va a ir subiendo. Entonces, las primeras notas van a ser con un porcentaje bajo, 5, 5, 10, 15, y a la última, el trabajo más grande que van a hacer al final del semestre, va a valer el 30%. Cuando terminemos No sé si en mi internet, pero no entendí nada. Cuando terminemos. Es el internet de la Yusi. Sí, no te escucho nada, Yusi. No te entiendo. Profe, entonces, ¿cuántas tareas formativas hay que hacer? Las tareas formativas son todas semanales. A ver, denme un segundo, por favor, chicos, un segundo. Vamos a ver el otro. Sí, perdonen que mi señora también está haciendo clase ahora y a veces nos compartimos algunos recursos. Estamos los dos haciendo clases al mismo tiempo. ¿Ya? Eso con las evaluaciones. Entonces, las evaluaciones formativas, toda la semana hay una. ¿Ya? Entonces, la idea es el tiempo de trabajo autónomo, lo que ustedes lo tienen que trabajar. No necesariamente se revisan, o sea, de hecho no se revisan, no tienen nota. Las sumativas son las que tienen nota. Como les digo, las formativas son parte del trabajo autónomo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Lo que sí es arreglar las fechas porque no corresponden. Profesor, una consulta. ¿Qué pasa con las personas que vemos nota? ¿Hay personas que me deben el primer trabajo? Como yo. Sí, mira, es que como se están integrando alumnos nuevos, van a crear la misma situación. Entonces, lo más probable es que, obviamente, todos los que han entrado desde el trabajo se entregó el 31 y hay compañeros que han ingresado en abril. Entonces, los voy a poner en un grupo y les voy a dar otra fecha para que hagan el mismo trabajo. ¿Ya? Ahora, si alguien no ha entregado el trabajo, escriban un correo, ¿ya? Para yo tener claro quiénes son. Que se han matriculado más tarde, para que en un grupo y que empiecen a trabajar, ¿ya? Y no nos atrasemos con las evaluaciones. Eso, chicos, si no tienen más dudas, consultas, aportes. Profe, yo tenía una consulta sobre el tema de la gratuidad. ¿Con quién tengo que comunicarme? Porque a mí hasta el momento no me ha salido. Es que, a ver, si tú postulaste el año pasado, ¿cuándo postulaste tú? ¿El año pasado? ¿En qué fecha? No me acuerdo. ¿Pero fue como a final de año? Sí, como en noviembre, diciembre parece. Ya, entiendo que pasa lo siguiente. Cuando tú postulas en noviembre, los resultados no están cuando inicia el año. Ahí el ministerio tiene un tema. Obviamente el resultado debería estar en marzo, pero no están en marzo. Generalmente están como en mayo. ¿Ya? Entonces, tú tienes que estar atento a tu proceso. Si postulaste y te asignan la gratuidad, que eso va a ser en mayo, ENAC no te cobra estas 2 cuotas, obviamente, porque ya tienes la gratuidad cubre. ¿Ya? Entonces, yo te recomendaría estar atento a los resultados, los cuales van a salir en mayo. ¿Vale? Sí, está atenta. Profesor. A mí igual porque no me sale ningún beneficio y me dijeron que tenía que comunicarme con el instituto para que ellos me ayuden a apelar y ver mi tema de socioeconómico. Mira, hagamos lo siguiente. Te voy a dejar el correo de Isabel Lara. Ella es la asistente social. Escríbele directamente a ella. ¿No? Profesor. Si alguien más tiene alguna duda con lo mismo, escríbanle a ella. Chiquillos, cuando manden un correo, identifíquense con el nombre y con el rol, porque
porque a veces mandan correo y no, no sé, por alcance de nombre, o lo mandan de un correo que no es de NAC y no tienen cómo identificar al alumno. Entonces, cuando mandan un correo a informática o a la asistente social, siempre identifíquese con nombre completo root para que sepan quiénes son, ¿ya? Yasmín parece que quería preguntarme algo. No, yo postulé en octubre a la gratuidad y me salía que, o sea, que estaba aprobada y me vincularon y después me dijeron aquí en el NAC que tenía que esperar al 19 de abril para una respuesta más completa. Ah, ya en abril, sí, tengo razón. Entonces, ahora entiendo que la próxima semana debería estar el resultado por las postulaciones de la gratuidad. Ahora, en mi experiencia, generalmente a todos los que postulan en noviembre después se la dan. Nunca he visto un caso de un alumno que haya quedado que hayan dicho que no haya quedado con deuda. Generalmente la respuesta es positiva cuando lo hacen en noviembre. ¿Dudas, consultas, aportes para ir cerrando la clase? Profe, yo igual hice el FUAS en noviembre, creo, y también tuve que hacer la acreditación socioeconómica. ¿Eso sale ahora en abril también, los resultados? Sí, todos los que postularon en octubre y noviembre salen ahora, la próxima semana. Ah, ya, gracias. Tienen que estar ingresando a la página. Y los que postulamos en febrero, yo me postulé en febrero. No, eso no sé. Ya, ese caso, ¿quién dijo eso? ¿Quién postuló en febrero? Yo era Natalia. Natalia, escríbele al asistente, escríbele a Isabel para ver tu caso, porque ahí no manejo información. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces quiero escribirle a la Isabel inmediatamente. Y lo del pase y la tarjeta, esa como una app. A ver, entiendo que o sea, en NAC tiene todo lo presencial suspendido, no se está haciendo nada. Lo único que están haciendo presencial, entiendo, es la entrega de los tablets y las SIM para los alumnos que lo pidieron. Nada más está funcionando. ¿Ya? Entonces, por lo que yo sé, la entrega está suspendida, asumiendo de que también estamos en cuarentena y no están ocupando el beneficio, ¿ya? Entonces, lo que me dijeron es cuando se retome o Santiago salga de cuarentena, se va a levantar el tema y se va a volver a la entrega de los pases escolares. Porque me estabas preguntando por la entrega, ¿cierto? Sí, porque yo no alcancé a ir a la oficina y lo hice vía online. ¿Te sacaste la foto? Entonces, sí. Ya, si te sacaste la foto, está ok, y cuando ENAC o cuando Santiago salga de cuarentena, te van a llamar para que lo vaya a buscar. Si no se han sacado la foto, su tema está pendiente, entonces ingresen nuevamente al TNE y sáquense la foto, porque hay varios alumnos que no se han sacado la foto, entonces sin la foto no van a avanzar, ¿ya? Eso. Profe, ¿Sí? estaba viendo las fechas para la que dijo entre febrero y marzo que había hecho el FUAS, el 27 de abril, dice publicación de nivel socioeconómico, ahí recién empieza su proceso. El 27 dice publicación de nivel socioeconómico. Ah, ya, pero está la publicación, no son las publicaciones de la adjudicación. Entonces, yo creo que mejor escriban a Isabel, porque asumo que si están esperando la gratuidad no están pagando las cuotas. Entonces, mejor prefiero que le escriban a Isabel para que consulten bien qué pasa en su caso. Ya chicos, los dejo, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes 30. ¿Ya? Y ahí Chao, vamos a empezar, porque alguien me estaba preguntando por eso sobre la segunda evaluación. Sí, vamos a empezar allá a ver lo que corresponde a la segunda evaluación el día lunes. ¿Ya? Que estén muy bien, chicos, y nos vemos. Buen fin de semana.